Comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. 8 de la mañana con un minuto. 8 de la mañana con un minuto de este día, jueves 28 de mayo. Hoy se nos va mayo con una velocidad increíble, corriendo, trotando mayo. Y aparece el mes de junio. Viene junio asomándose, ¿cierto? Ahí en la esquina. El lunes ya llegará junio para estar con nosotros, este 1 de junio, donde vamos a estar con el presidente de la República, José Antonio Kast, en este 1 de junio, esta cuenta pública. Bueno, esperemos que la cuenta pública del presidente actúe como presidente. ¿Cómo me dicen ustedes? Es que, a ver, si uno analiza, Kast, nuestro presidente actual, José Antonio, ¿cierto?, ha sido opositor de todos los presidentes desde el regreso a la democracia hasta ahora. Él fue opositor a Piñera. Acuérdense, él fue opositor a Piñera. Entonces él ha sido oposición siempre. Siempre Kast, cuando habla de los expresidentes, tiene palabras, ¿cierto?, críticas. Entonces, primera vez que le va a tocar ser presidente. Y con 2 meses que... ahí estamos. Oye, qué preocupante y alarmante lo que está pasando con el ministro Quirós, ¿o no? ¿Cierto? Bueno, en las últimas horas, le voy a comentar la editorial nuestra, ¿cierto? En las últimas horas han sido las peores justamente para el ministro estrella de este gobierno. Nos referimos, obviamente, a el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que ha sido el verdadero protagonista de los últimos 100 días o de los primeros 100 días de gobierno de José Antonio Kast. Bueno, la revelación de una preocupante y alarmante omisión que realizó justamente el ministro de Hacienda en su declaración de intereses y patrimonio nos hizo recordar en forma instantánea quizá el pasado más oscuro de este hombre con más poder en este gobierno. ¿Hay más poder? ¿Alguien tiene más poder que Quirós en este gobierno? Bueno, él es el ideólogo de la llamada ley miscelánea que espera ser discutida en el Senado justamente la próxima semana. Bueno, la omisión a la que contamos se debe a que el ministro Quirós dejó en blanco, sin llenar, un apartado en su declaración de intereses y patrimonio. Todos los ministros tienen que colocar en su declaración de intereses diferentes relaciones que tienen, empresas que tienen, etc. Hay un apartado que dice otras potenciales fuentes de conflictos de interés. Este espacio, precisamente, ¿qué busca? Transparentar situaciones que, sin constituir necesariamente una ilegalidad, pueden afectar la confianza pública del ministro o generar dudas sobre la imparcialidad de una autoridad. Bueno, esto lo revela el mostrador, ¿eh? Es muy importante decir eso. Lo que no dijo el ministro Quirós en esta declaración es que su hermano, Víctor Quirós, es socio principal de la empresa Quirós y Puelma Arquitecto, que es uno de los estudios más grandes e influyentes de nuestra región de Valparaíso. De hecho, esta empresa mantiene vínculos históricos con grandes constructoras, desarrollando proyectos comerciales, residenciales y corporativos. Uno de ellos, acuérdense del edificio Kandinsky, el de Viña, el mismo que sufrió las consecuencias de un socavón ahí en el sector de las dunas. Bueno, es tan grave y sospechosa esta omisión, porque justamente el proyecto de ley miscelánea, ideado por el ministro Quirós, incluye una serie de medidas que impactan de lleno al negocio inmobiliario. Aquí es donde surge la excepción transitoria del IVA para las nuevas viviendas, la iniciativa que busca incentivos tributarios a la inversión inmobiliaria, la flexibilización de permisos y estrategia para acelerar proyectos de construcción. Todas iniciativas que forman parte central de este denominado plan económico que quiere impulsar el ministro Quirós en el Senado. Esta omisión y claro conflicto de intereses encienden más las alarmas, sobre todo cuando el Fondo Monetario Internacional nos dice que en el plan del ministro Quirós hay récord fiscal. Que este plan, además, exige un mayor ajuste. El FMI advierte también, sobre todo en el tema de las exenciones. Lo mismo sucede con el Consejo Fiscal Autónomo, que también advierte del recorte tributario que pretende hacer Quirós a las grandes empresas. Ojo,
y que ahora no va a ser de los 4 puntos. Acuérdense que no va a ser de 4 puntos. ¿Por qué? Porque este recorte de las grandes empresas garantiza que vamos a recibir menos plata, pero no nos garantiza un crecimiento a largo plazo. Bueno, no podemos evitar que este mismo ministro que quiere hacer ajustes que el Consejo Fiscal Autónomo ni el Fondo Monetario Internacional avalan, es el mismo ministro al que ahora se le olvidó comentar que su hermano sería uno de los mayores beneficiarios con esta ley que se espera se apruebe. Este ministro es el mismo creador del modelo de estimación que posteriormente fue utilizado por empresas como AgroSuper, Aristía y Don Pollo, ¿se acuerdan? Para controlar la oferta y repartirse el mercado en la llamada colusión de los pollos que tanto daño le provocó a los consumidores chilenos. ¿De verdad vamos a estar tranquilos con el ministro Quirós? ¿De verdad no diremos nada y dejaremos que todo avance como una verdadera aplanadora en el Congreso? La derecha tiene los votos, tiene 26 votos. Habría sido menos sospechoso no haber dejado en blanco aquella declaración de intereses. Ahora, ¿qué van a decir los mal pensados? Todo calza, pues pollo, todo calza. ¿O no? Mal el ministro, mal, y esperemos. Hoy día tenemos al presidente del Partido Republicano y senador por nuestra región de Valparaíso, Arturo Esquella, del Partido Republicano, con nosotros, y vamos a estar de lleno preguntando, ¿cierto?, este y otros puntos. Sobre todo la acusación que pretendía hacer republicano, ¿cierto?, contra el ex ministro Grau, que no es un punto menor ese tema puntual. ¿Por qué? Porque ¿qué pretendía republicano? Nunca habló este tema con Chile Vamos. Pretendía contar con el voto de Chile Vamos, ¿cierto? Ahora se está hablando, ¿cierto?, de este error en las cifras, donde tampoco está claro que Chile tenía un cálculo de la deuda de una manera, pero tampoco está claro. Entonces, bueno, todos esos temas los vamos a conversar con el senador Arturo Esquella a esta hora de la mañana. 8 de la mañana con 8 con 8. Es de este jueves 28 de mayo. Revisemos lo que ha pasado justamente un 8 de mayo, no un jueves, sino que un 8 de mayo, ¿cierto?, en nuestras famosas efemérides. A ver, los tenemos por acá. Vamos a ir rápidamente a las efemérides del día. Acá están. A ver, ¿qué ha pasado un jueves 28 de mayo? Bueno, un día como hoy, pero en el año 1961, se fundó Amnistía Internacional, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Yo me acuerdo haber ido a un concierto en el Estadio Nacional que hizo Amnistía Internacional en el retorno a la democracia. Yo habré tenido 7 o 8 años, que vino New Kid on the Block. Nunca me voy a olvidar. Estábamos en el Estadio Nacional, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Me llevó mi mamá. Saludo a mi mamá. En el 2010, un día como hoy, fallece el actor norteamericano Gary Coleman, recordado mundialmente por protagonizar la serie Blanco y Negro, ¿se acuerdan? Hoy día ni siquiera una serie se podría llamar Blanco y Negro. En el año 2011, el expresidente egipcio Hosni Mubarak fue condenado a pagar una millonaria indemnización por ordenar el corte de internet y telefonía móvil durante las protestas que terminaron con su salida del poder. Esto en el año 2011, un día como hoy. También un 28 de mayo, pero del año 2013, la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet fue agredida durante una actividad de campaña en Arica. Mira, no me había acordado que Michelle Bachelet fue agredida, ¿cierto? Un día como hoy, en el año 2016, el Real Madrid conquistó su 11ª Champions League tras vencer al Atlético en la final disputada en Milán. En el 2020, el Parlamento chino aprobó la Ley de Seguridad para Hong Kong y también el primer Código Civil del país. Oye, ¿quién está de cumpleaños hoy día? Atención, mira, Denise Malebrán está de cumpleaños, la vocalista chilena. La actriz británica, me encanta, Carey Mulligan. Y la cantante australiana, ¿es australiana Kylie Minogue? No sabía, fíjate, Kylie Minogue está en Australia, ¿cierto? Son las noticias, las efemérides destacadas de este día jueves, de un día 28 de mayo. ¿Qué va a pasar hoy día en la agenda informativa? Atención, el presidente está a esta hora en La Moneda, no, en 20 minutos más, va a encabezar a las 8:30 el Comité Económico, junto a los ministros de Hacienda, Economía, Salud y Medio Ambiente. A las 9 de la mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores inaugura una reunión internacional contra el crimen organizado. Va a estar interesante eso. Y tenemos diferentes hechos que van a pasar durante el día que se la vamos a estar contando. La más relevante hoy día juega la Católica en Argentina por la Copa Libertadores contra Boca Juniors. Si la Católica empata, clasifica. Y puede clasificar primero. Ojo, que aunque tiene 10 puntos y es puntero, la Católica puede quedar eliminada hoy día si es que pierde.
Ojo, así que está un partido complejo y difícil. Revisemos los principales titulares que está pasando a esta hora, ¿cierto? En la región Chile y el mundo. Comenzamos a revisar los principales hechos en Pura Noticia Matinal. Autorizan cortes de tránsito por cuenta pública en Valparaíso. Desvíos comenzarán a regir desde las 7 de la mañana de este lunes. Le vamos a contar todos los recortes del tránsito, ¿cierto?, que ha elaborado la Seremi de Transporte con motivo de la cuenta pública presidencial de este lunes. Hospital Provincial Marga Marga avanza en proceso de traslado. Buscan asegurar una transición segura para funcionarios. Carabineros despliega un amplio operativo de seguridad en la región de Valparaíso. Priorizan sectores según un análisis delictual y demanda de la ciudadanía. Desalojan una toma ilegal en terreno de la Escuela Naciones Unidas, esto en Playa Ancha, en Valparaíso. El operativo permitió recuperar más de 1.800 metros cuadrados. Había un verdadero basural, como se ven en las imágenes de estos titulares que presentamos a esta hora de la mañana en Pura Noticia Matinal. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Jimena Rincón descarta extender el subsidio eléctrico actual hasta el año 2027. El gobierno evalúa una nueva ayuda para enfrentar las alzas el próximo año. Así lo dice la ministra de Energía. Funcionarios de salud de Viña piden a Contraloría revisar pago de mudanza autorizado a la exdirectora Andrea Quiero. Oye, las tenía todas Andrea Quiero. Todas. Iba en auto al Festival del Guaso Ormué. Se saltaba la fila para sacarse exámenes. Y además le pagaban la mudanza. Pucha que quiero Andrea Quiero. Asociación acusó a Contraloría y apuntan a pagos y diferencias de trato en la gestión de Quiero. Claramente tienen un trato especial la exdirectora. Vamos a estar con ellos, vamos a estar con sus dirigentes. Atención, porque los pescadores artesanales de la región de Valparaíso inician una paralización indefinida por la crisis de la jibia y el alza de los combustibles. Exigen un precio justo y también una rebaja, un bono. Los 100.000 pesos no alcanzan, dicen los pescadores. Vamos a estar con sus dirigentes acá en Pura Noticia Matinal. La reconstrucción está bajo la lupa, no solo en el Olivar. Ahora el Ministerio de Vivienda inspecciona obras en 3 sectores de Viña del Mar tras dudas sobre su calidad. No hemos construido ni un ladrillo, pero estamos revisándolo todo, dice Poduje. Senadores oficialistas ofician a la Secretaría de la Presidencia de la Contraloría por asesora de la cartera que realizó lobby para casas de apuestas online. Los senadores, ¿cierto?, cuestionan el vínculo de esta, podríamos decir, esta lobista, ¿cierto?, con las casas online. Atento ahí. Lo decíamos inicialmente en nuestra editorial, ¿cierto? El ministro Jorge Quiroz enfrenta cuestionamientos por omisión de vínculo familiar en declaración patrimonial. Su hermano es uno de los principales socios de una de las empresas de arquitectura más grandes de la región de Valparaíso. El gobierno anuncia ajustes al proyecto de reconstrucción tras informe financiero de Hacienda. Se van a tener que hacer ajustes, así lo dijo José García Ruminot. Es verdad este tema de los ajustes y no es menor, y yo creo que, a ver, porque no está claro, ¿de dónde aparecen ahora los famosos ajustes? ¿Cierto? Aparecen directamente del anuncio que hay un error en el cálculo de la deuda. Escuchamos, ¿cierto?, diferentes acusaciones y denuncias que hay el gobierno anterior, los ministros anteriores se han equivocado en el error de cálculo. Pero como todo lo que ha dicho este gobierno, no dicen dónde está el error, ni en qué página ni en qué número. Pero sí se coloca en el relato que ahora hay que ajustar el proyecto que está en el Congreso. Sí, por ahí va. Ya, hoy vamos con nuestra unidad móvil que vamos a revisar las últimas noticias policiales ocurridas en la región y también a nivel nacional. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buen día, Jorge, ¿cómo estás? 28 de mayo, un día frío, la verdad, no como el día de ayer, que pareció un poco más soleado, pero hace frío bastante acá en la provincia de Marga Marga. Vamos con la información porque... ¿Cuántos grados tiene allá, Daniel? ¿Cuántos grados tiene allá?
Vamos a revisar, yo calculo unos 9, 10 grados. Vamos yo tengo a revisar. 11. Yo tengo 11 grados acá en Concón. Se espera una máxima de 17 grados. En Quillota tenemos una máxima de 20 grados proyectada para el día. Una temperatura actual de 9 grados. En Viña del Mar vamos a tener una máxima de 18. Va a estar nublado todo el día. Y tenemos 11 grados. ¿Quién va a Santiago? Carlitos Ponce. 8 grados de temperatura está el día para hoy día. Máxima de 18. La Cruz tiene 9 grados. Se espera una máxima de 20. Los Andes, 11 grados y una máxima de 20. La Ligua, 10 grados, otra máxima de 20. San Antonio, 11 grados. ¿Cómo estamos, Villa Alemana? ¿Me dijo 9? 9. Mire, ¿por qué es más helado Villa Alemana que con...? Sí, porque estamos más al lado del mar. Eso debe ser. No tenemos claro. Pero está heladito allá. Bueno, hay que tomarse un café. Partamos con las noticias policiales. Tenemos diferentes hechos, ¿cierto? Y partamos con este accidente al interior del túnel Melón, ¿cierto? En horas de la tarde-noche de ayer, publicado por puranoticia.cl. Generó alta congestión. ¿Qué pasó en el túnel del Melón? Así es, Jorge. Un accidente de tránsito registrado anoche de este miércoles al interior de este túnel del Melón, en la pista con dirección de sur a norte, generó una importante congestión vehicular en la ruta 5 Norte, dejando a decenas de vehículos atrapados por varios minutos mientras se desarrollaba la emergencia. Producto del siniestro, hasta el lugar concurrieron a unidades de bomberos de Catapilco, personal de carabineros también y equipos de la autopista, quienes trabajaron en las labores de asistencia y despeje de la vía. No se han entregado antecedentes respecto a la dinámica del accidente ni tampoco sobre eventuales personas lesionadas producto de este hecho, pero la situación provocó extensas filas de vehículos en dirección hacia el norte, afectando el tránsito en uno de los principales accesos de conexión entre la región de Valparaíso y la zona central del país. Finalmente, cerca de las 22 horas, el tránsito comenzó a normalizarse luego de la habilitación de las pistas por parte de la autopista Nueva Concagua, desde donde además realizaron un llamado a conducir con precaución al atravesar este túnel El Melón, un túnel importante, muy conocido en la provincia de Quillota. Sí, el túnel Melón, un accidente ahí adentro del túnel es bastante complejo, ¿cierto? Porque el túnel no es chico, es largo. Es un túnel de una larga... entonces, para hacer el trabajo, ahí las diferentes bomberos, carabineros, tuvo que acceder rápidamente. Yo no sé si los túneles estarán conectados internamente, parece que no. Parece que los dos túneles no están conectados. En alguna parte, no es como lo que pasa en otros túneles como que están en Santiago. Pero bueno, equipos de emergencia que actuaron bastante bien y lograron salir adelante, ¿cierto? Tras esta emergencia que ocurrió ahí en pleno túnel El Melón, donde nos vamos a Valparaíso, donde se desarticulan a una banda criminal dedicada al tráfico de droga, ¿no? Así es, un operativo desarrollado por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Copiapó, en coordinación con la Fiscalía de Atacama, permitió desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas hacia las regiones de Atacama y Valparaíso. Eso era los focos. Los pillan en Copiapó, lo pillan en Copiapó la droga que venía para acá. Vamos a aclarar un poco porque las diligencias permitieron incautar más de 91 kilos de cannabis en la comuna de Chañaral, claro, y detener a 3 ciudadanos bolivianos en situación migratoria irregular, entre ellos el líder de esta estructura criminal. Según detalló la investigación, tal como tú lo decías, Jorge, la organización adquiría la droga en la comuna de Calama, la trasladaba después a Copiapó y luego el destino final era Valparaíso, región de Valparaíso. El jefe de la región policial de Atacama, prefecto e inspector Patricio Barrios Medina, destacó que este procedimiento fue resultado de una investigación de largo aliento desarrollada junto a la unidad SAC de la Fiscalía. Además de la droga, los detectives incautaron vehículos utilizados para el transporte de las sustancias ilícitas junto a distintos medios de prueba vinculados al funcionamiento y logística de esta red criminal. Desde la Fiscalía de Atacama señalaron también que esta investigación se originó tras un procedimiento realizado durante el mes de abril, o sea, el mes pasado, donde ya existían 3 imputados en prisión preventiva, permitiendo seguir la ruta de esta banda y concretar este nuevo golpe al narcotráfico. El fiscal Sebastián Coya explicó también que el objetivo fue avanzar más allá de la simple detección de cargamentos, logrando identificar y detener a quienes integraban esta estructura criminal. Con este operativo, la PDI y la Fiscalía logran sacar de circulación más de 170 kilos de cannabis
cannabis en distintos procedimientos realizados en la región de Atacama, droga evaluada en más de 1.200 millones de pesos. En este caso, los 3 detenidos serán formalizados este viernes por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, instancia donde el Ministerio Público va a pedir la medida cautelar de prisión preventiva. Interesante el operativo, ¿cierto? Sobre todo, claro, toda la droga que llega a nuestra zona entra directamente por el norte del país, así que interesante esta desarticulación que se genera, ¿cierto? Y que permite que baje, ¿cierto?, la entrada de estos estupefacientes a nuestra región de Valparaíso. A esta hora de la mañana, Daniel Zunino, tenemos congestión en la avenida Marga Marga en dirección al centro de Quilpué y también en dirección al Orozco, así que atención a la gente de Quilpué, hay flujo normal, sí, en el enlace del Troncal Sur y congestión en Piedra Lanceta en dirección también a la avenida Marga Marga. En el caso de Villa Alemana, donde está usted, hay congestión en la avenida Valparaíso al llegar a Ignacio Carrera Pinto. Atención Villa Alemana, tanto en dirección a la costa como hacia el interior hay tránsito lento en Carrera Pinto, en ambos sentidos. Para Valparaíso, a esta hora de la mañana también tenemos congestión en la avenida Rasuri, desde la avenida Francia hasta la plaza Sotomayor, esto en dirección al puerto, y hay flujo normal en dirección al nudo Barón, ¿cierto? ¿Cómo está Viña del Mar? ¿Tenemos algo de Viña del Mar hasta ahora? Bueno, tenemos el típico en 1 Norte, ¿cierto? Ahí a la altura del Jumbo tenemos congestión a esta hora de la mañana, en la información que nos entrega Transporte Informa. Vámonos a un carabinero, ¿cierto? Mira, ahí tenemos imágenes, qué hermosa esa imagen. Hoy cómo se ve la manejada. Le contamos a nuestros auditores en la radio que estamos mostrando en nuestra señal de televisión, ¿cierto? Una cámara que está como mostrando la espalda del Cap Ducal y la entrada del Hotel Sheraton Miramar. Y ahí vemos la avenida La Marina, cuando es el tránsito, bastante tránsito vehicular, se aprecia desde el Reloj de Flores hasta el Puente Ecuador, ¿cierto? Con cierto taco ahí en la bajada que está ahí también de Recreo, pero con tránsito expedito hacia el puerto para tomar Avenida España. Daniel Zunino, cuéntanos de este carabinero que abatió a un taxista que intentó atropellarlo durante un control policial. Así es, un procedimiento policial que termina con un taxista fallecido la madrugada de este jueves en la comuna de Recoleta, esto en la región metropolitana, luego de que un funcionario de carabineros hiciera uso de su arma de servicio durante una fiscalización vehicular. El hecho se registró en calle Luz de Alba, donde personal de radiopatrullas realizaba controles preventivos aleatorios cuando el conductor de un taxi colectivo habría intentado atropellar a uno de estos funcionarios para evadir el procedimiento. Ante esta situación es que el carabinero efectúa disparos para repeler el ataque, impactando al conductor en el tórax, quien fallece en el mismo lugar. Durante su intento de fuga, el sujeto además colisionó a otros vehículos que se encontraban estacionados en el sector. El teniente coronel Pablo Farías de la Prefectura Norte de Carabineros también nos explicaba que posterior se informó que el fallecido correspondía a un hombre de 45 años, quien mantenía antecedentes policiales por robo, lesiones y amenazas, además de una orden vigente por hurto simple. Asimismo, se confirmó que el vehículo que conducía además mantenía encargo por robo y por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte las diligencias para esclarecer este procedimiento quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones Metropolitana. Entonces, Jorge, este hecho de este intento de fuga, este sujeto que además colisiona a otros vehículos que se encontraban estacionados en el sector. Bueno, excelente contacto, Daniel Zunino, que tenga una excelente jornada de este día. Yo no sé por qué pensé que era viernes hoy día, casi digo viernes, es jueves nomás. ¿Cierto? Nos queda un día todavía, estoy como Humberto. Sí, queda. Estoy como Humberto. Gracias, Daniel, que tenga buena jornada. Que esté muy bien, Jorge. Revisemos lo que tenemos a esta hora de la mañana en nuestro portal, en punanoticia.cl, ¿cierto? Saludamos a todo nuestro equipo, a la sala de redacción encabezada por Cristian González, ¿cierto? Toda la edición periodística también con Carmen Paz González, toda la dirección de Carlos Ponce, Cristóbal Jofré en el equipo audiovisual, Tabata Pastén, Antonia Benítez, Camila Arrate, todo el equipo de punanoticia.cl, ¿cierto? Brenda Parra también que está con nosotros, oye, la Pilar, hoy somos muchos más ahora, somos muchos. Empecemos a chicar, por favor. A Brito, que está de vacaciones, mi Brito. Te echamos de menos, Brito. Ya te queremos acá de vuelta. Viene el lunes. Equipo completo el lunes. De veras, viene Brito el lunes porque tenemos transmisión de cuenta pública especial. Sí, todo el mundo tiene que estar de vacaciones. Oye, vamos a la portada de punanoticia.cl. Extraditan desde Perú a venezolano descolgado del tren de Aragua acusado de secuestro extorsivo y robo en O'Higgins.
El sujeto era requerido por la justicia chilena por su presunta participación en el secuestro de un hombre y su hija de 7 años. Noticia en portada a esta hora de la mañana en Pura Noticia. Oye, esto es muy bueno. Tenemos en portada la cuenta pública del gobierno regional. No me invitaron, ¿eh? Así que gracias, gobernador. Pensé que me lo iba a invitar. La cuenta pública del gobierno regional de Valparaíso se hizo en la quinta región interior, en Calera. El gobernador Mundaca destacó inversiones en seguridad, salud y vivienda. Adivinen quién fue. No fue Millones, pero Millones mandó a un ramillete de Ceremis. Los Ceremis aparecieron en la cuenta pública del gobernador. No me explico cómo debe haber estado el gobernador, ¿cierto? Tenemos, yo tengo una foto. No, se las voy a mostrar en la tarde. Una foto en los tiempos aquellos. ¿Sí? Mira, las fotos de los tiempos aquellos. Son otros tiempos, ¿cierto? Porque no hemos logrado, me dicen a mí, el gobernador me dice a mí, ¿cierto? Que yo quiero... Mira, muéstrame esas 2 fotos, Carlitos Ponce. Ahí se las voy a mandar a su WhatsApp. A mí me llegaron aquí en el Correo de las Brujas. Entonces, ¿por qué? Porque fue el gobernador... Ustedes saben que el gobernador Mundaca está como enojado con Millones, que es el delegado presidencial. Desde que asumió Manuel Millones, ya prácticamente hace dos meses, ¿cierto? No se ha podido juntar con Mundaca. Cuando vino Mundaca para acá, le preguntamos, el Mundaca decía, no, que usted es el abogado de Millones, ¿cierto? Bueno, no se han juntado. Ayer fue la cuenta pública del gobernador, ¿cierto? El gobernador Mundaca. Y Manuel Millones, ¿qué hace? Le manda a los Ceremis. Yo encontré esta foto, mire, en plena pandemia. ¿Quién aparecía? Mira, ahí tenemos, le contamos a nuestros auditores, estamos mostrando en pantalla la foto de Manuel Millones con Rodrigo Mundaca en tiempos aquellos, con mascarilla. Mira los ojos, se le ven solamente los ojos a ellos. Se notaba que eran amigos, ¿no? Mira, Manuel Millones, mira el abrazo. Una foto estamos mostrando ahora de Manuel Millones con Mundaca abrazado. Pero eso ya no existe. Podríamos haber puesto música de teleserie, como en los finales de las teleseries, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Iremos a tener esa foto? Yo que quería ver a Mundaca con Millones abrazados. Nada de nada. Bueno, tenemos todos los detalles de lo que pasó en esta cuenta pública. Se lo vamos a contar en la edición. Está ya publicado en Pura Noticia. Pero vamos a contar algunos cagüines por ahí en la tarde. Sí, ¿qué pasó? Sí, estaban los Ceremis. Estaba enojado Mundaca. Mundaca estaba enojado. Ya. Noticias destacadas a esta hora de la mañana. El general en retiro del ejército es condenado a 12 años de cárcel por fraude al fisco en el caso Mandos. General en retiro del ejército. Un carabinero, lo contaba recién Daniel Zunino, abatió a taxista que intentó atropellarlo durante control en Recoleta. Oye, el fiscal adjunto de Valparaíso es investigado tras denuncia por hechos que habría afectado a un estudiante en práctica. Mira, esto es el fiscal que está bien complicado en Valparaíso. Tenemos también el accidente del túnel del Melón y por supuesto el ministro de la SECPRES que anuncia ajuste al proyecto de reconstrucción tras informe de finanzas públicas de Hacienda. Lo último que está publicado es la extradición desde Perú a Venezuela del colgado Tren de Aragua, que es el titular principal de esta tarde, de esta mañana, en Pura Noticia Matinal. Oye, este lunes tenemos cuenta pública en Valparaíso, ¿cierto? Viene el presidente, ¿cierto? Viene el presidente José Antonio Kast y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso autorizó una serie de cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la ciudad puerto, justamente con motivo de la ceremonia de honores de esta cuenta pública presidencial 2026, actividad que se va a realizar este 1 de junio en el entorno del Congreso Nacional. Las restricciones comenzarán a regir desde las 7 de la mañana e incluyen interrupciones en la avenida Pedro Montt, avenida Argentina y diversos accesos estratégicos del Plan de Valparaíso. El operativo contempla además desvíos para vehículos particulares y transporte público, tanto para quienes viajen desde Viña del Mar hacia Valparaíso, como para quienes se desplacen también hacia Placilla, Curauma o tomen la ruta 68. Según el documento oficial firmado por la Seremi Matías Valenzuela, Carabineros podrá modificar los trazados y horarios dependiendo de las condiciones de seguridad y operatividad durante la jornada. La ceremonia presidencial se desarrollará en las inmediaciones del Congreso Nacional, recinto donde tradicionalmente el mandatario realiza su cuenta anual en el país. Debido a ello, se desplegará un amplio operativo de seguridad y coordinación vial en diferentes sectores de la comuna. Mira,
También tenemos otra información sobre lo que estábamos hablando de Andrea Quiero, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Los funcionarios del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota piden revisar los pagos ligados justamente a la ex directora Quiero, ¿cierto? Ellos solicitaron directamente a la Contraloría revisar estos antecedentes porque hay eventuales irregularidades administrativas durante la gestión de esta exdirectora. Entre ellos, la presentación apunta a posibles diferencias en pago y tratos al interior de este organismo. Estamos hablando del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Desde la Asociación de Funcionarios manifestaron preocupación por situaciones que aseguran deben ser aclaradas por el organismo fiscalizador, especialmente tras las distintas polémicas que han marcado la administración de Quiero en los últimos meses. Los trabajadores acusan que existirían pagos que requieren revisión y eventuales privilegios dentro del servicio. Ojo, ella ya no está, pero podría empezar a devolver los dineros. Ojo, la solicitud ya fue ingresada a la Contraloría y busca que se determine si existieron incumplimientos administrativos o uso indebido de recursos públicos al interior del servicio de salud. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. Vamos a ir a una tanda comercial, ¿cierto? A unos comerciales. Ya viene Hugo Poblete. Atención, sí, está conectado ya Hugo Poblete. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre lo que está pasando con nuestros pescadores artesanales que han iniciado una paralización indefinida por la crisis en el precio de la jibia. Comerciales y ya viene Hugo Poblete acá en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 8 de la mañana con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos en puranoticia.cl. ¿Dónde estamos? En Pura Noticia Matinal, por supuesto. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión y nos lees en la web. El multimedio 360. Sí, pues nos escucha en la radio, en cualquier de nuestras frecuencias, nos ve en la tele o también nos lee en la página web. Oye, vámonos con una información, ¿cierto?, que tiene que ver con nuestros pescadores artesanales. Bueno, porque pescadores de distintas caletas de la región de Valparaíso anunciaron el inicio de una paralización indefinida debido a la crisis provocada por la caída en el precio de la jibia y el aumento de los costos operacionales, especialmente por el alza de los combustibles. Esta decisión fue adoptada tras una reunión que sostuvieron dirigentes de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y Valparaíso. Durante el encuentro, los trabajadores del mar acordaron fijar un precio base de 520 pesos por kilo de jibia y conformar la coordinadora de la pesca artesanal de la quinta región, instancia que buscará enfrentar de manera conjunta las problemáticas que afectan al sector. Los dirigentes acusaron además a intermediarios de las plantas procesadoras de coludirse para pagar valores que consideran injustos para los pescadores. Desde las organizaciones advirtieron que la movilización también apunta a defender la pesca artesanal frente a la discusión de la ley de pesca, el impuesto específico a los combustibles y las sanciones que afectan a trabajadores del rubro. Asimismo, hicieron un llamado a parlamentarios y autoridades a involucrarse justamente en esta crisis que atraviesa el sector pesquero. Bueno, estamos a esta hora de la mañana conectados con Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, para justamente hablar de esta paralización. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Bien, aquí estamos coordinando con los demás compañeros ya el segundo día de paro que llevamos aquí en la quinta región. ¿Qué significa que los pescadores estén paralizados? Estamos hablando que los botes no han salido a la mar, es eso, ¿no? Claro, efectivamente en esta región tenemos es la región que más captura jibia. Y en estos momentos no hay caletas que estén trabajando capturando el recurso. Hay una pequeña aquí del norte, pero son 6-7 botes de un total de 1000 botes que hay aquí en la región. Entonces ya llevamos 2 días sin realizar faenas de captura. ¿Cuántas son las toneladas que ustedes sacan por día, esta cantidad de botes? ¿Cuánto es lo que se ha dejado de producir desde el mar? Entre Quintero y San Antonio, Valparaíso, me atrevería a decir que son unas 800, 900 toneladas diarias en una faena, o sea, un día que sacamos toda la flota de la quinta región. Ahora, ustedes lo que están diciendo son varios puntos. Primero, directamente, que los compradores de la jibia, ¿quiénes son? Son las plantas procesadoras, ¿no?
Sí, lo que pasa es que históricamente nosotros hemos tenido una piedra en el zapato en la pesca artesanal, que son los intermediarios, los que te reciben la pesca en el muelle y los que lo llevan a las plantas. Muchas veces no es un intermediario, hay 2, 3 intermediarios antes de llegar a la planta, entonces ellos también se llevan un porcentaje ahí que nos merma a nosotros, y eso es por todo sabido que hay 4 o 5 en la región que ponen las mismas plantas para que les saquen la pesca y que ellos se ponen de acuerdo y fijan los precios. Entonces nosotros ya lo tenemos detectado. Antiguamente a nuestros padres los pudieron engañar, pero ahora la información que hay disponible en internet, bueno, muchos de nosotros también tenemos estudios, entonces es más fácil para nosotros averiguar y saber los precios de venta y compra que ellos están realizando. ¿Cuál es el precio que les pagan hoy día a ustedes como pescadores, el precio final por un kilo de jibia sacada del mar? Mira, en la temporada 2025 terminamos a 1.800 pesos el kilo. Entendemos que era una situación, claro, especial porque no había jibia. Chile compite con México, con Perú, y Chile somos los 3 países que más producimos jibia en Latinoamérica. Entonces, era un precio que no era real porque no había jibia ni en Perú ni en México, pero este año empezamos a 600 pesos y en 2 semanas caímos a 400 pesos. O sea, el kilo. De 1800, Entonces, de 1800 días, 600, 400, o sea, se ha perdido bastante el valor. Bastante. Además, agregarle el alza en los combustibles, que para nosotros ocupamos benzina 93, 95, son motores bencineros, no ocupamos carreteras, por eso que estamos también ahí pidiendo que nos eliminen el impuesto específico a nosotros, un poco para paliar esta crisis, y que finalmente siempre la terminan pagando los trabajadores. Pero hay muchos compañeros que se han endeudado en motores, que están carísimos, en embarcaciones que son de fibra de vidrio, no son de madera como antiguamente, que tienen una tecnología mayor, pero que están endeudados. Entonces eso es lo que complica, y la baja es más del, no sé, el 70% en la compra. Entonces por eso que decidimos pararnos, porque de 600 pesos pasamos a 400 pesos en 2 semanas. Estamos con Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía Narau, de Quintero y Puchuncaví, hablando de esta verdadera crisis que están viendo los pescadores, ¿cierto?, en toda nuestra quinta región. Y nos ha explicado bastante bien, Hugo, de por qué se produce esta crisis, ¿cierto? Porque no le están pagando a la jibia el precio que corresponde por estos intermediarios. Ahora, Hugo, yo tengo entendido, no sé si ustedes mismos, ¿cierto?, la planta de jibia, desde procesamiento de jibia que querían colocar ustedes en Puchuncaví, esa es de ustedes, ¿no? Sí, eso es Mira, y el tiempo nos da la razón. Nosotros, por el conflicto que tuvimos con Aguas Pacífico hace 2 años atrás ya, que estuvimos deteniendo las faenas durante 4 meses, la construcción, no recibimos la plata, que era lo que la empresa dio a otros sindicatos de pescadores que no están en la federación, y dijimos, ¿saben qué? Nosotros tenemos una problemática aquí histórica, que es que no podemos comercializar nuestros productos. Y decidimos que el convenio de mitigación fuera no dinero al bolsillo, sino que la construcción de una planta, justamente multipropósito, pero esencialmente de jibia, porque la jibia es el recurso que sustenta la pesca artesanal a lo largo de Chile. No hay otro recurso que sea rentable, hay una escasez de merluza, no hay jurel, entonces la jibia es lo que mueve el sector artesanal propiamente tal. Y dijimos, bueno, no queremos plata, pero sí construyan una planta para nosotros poder exportar directamente y poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la pesca, que la jibia es una actividad muy sacrificada, tiene que estar toda la noche capturando ejemplares, que en Chile son muy grandes, de entre 20 y 40 kilos, y cargas tu bote con 4 o 5 toneladas, entonces la mayoría de las personas ya a los 50, 55 años tienen serios problemas de hernias, lumbares. Y para mejorar estas situaciones dijimos, hagan una planta, porque en realidad siempre, como se dice aquí coloquialmente, tú me dices, esta planta, ustedes lo hicieron cuando se tomaron la planta de Aguas Pacífico. ¿Te acuerdas que ustedes hicieron una protesta sí. Afuera? Ustedes impidieron que sí. se siguiera construyendo. Y ahí lograron, como fin del conflicto, que Aguas Pacífico le construyera esta planta. Es así, ¿no? Sí, perfecto, sí, es cierto lo que tú dices. Eso es parte del convenio, porque el convenio tiene 3 aristas, una medioambiental y una también de agua, pero lo que nosotros pedimos como medida de mitigación a una empresa que llega a la bahía, que va a estar por 50 años utilizando un bien de uso público como el agua, que no pagan, que a lo menos tuvieran una mitigación conforme a lo que van a hacer acá en la comuna. Y de ahí salió esta idea de hacer la planta, y el tiempo nos da la razón, porque es lo que necesitan los pescadores. Pero la planta, ¿por qué no ha logrado funcionar ahora?
No, nosotros estamos con todos los permisos, nos falta el de Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví para Pero empezar la la municipalidad de construcción. Puchuncaví tampoco quiere que esté ahí la planta. Sí, pero la municipalidad no tiene mayor injerencia en la Dirección de Obras Municipales. Nosotros cumplimos con pasar los permisos ambientales, los permisos de salud y los permisos del MIMBU. Entonces, lo que queda ahora es el permiso de la DOM, que las DOM son independientes de las municipalidades. Perfecto. Nosotros cumplimos con Ahora, todos los Hugo, permisos y se sacaron durante 2 años. ¿Qué capacidad de procesamiento tendría esta planta en kilos de jibia? Mira, es pequeña, inicialmente es para 30 toneladas, eso para que ustedes tengan una idea, se captura hoy en día con 6, 7 embarcaciones, pero lo que nos va a marcar y lo importante para la pesca artesanal es que nosotros vamos a poder tener acceso directo a los valores de compra, de venta internacional, y vamos a poder saber que efectivamente si hay o no una problemática artesanal o hay una evolución de las plantas como siempre se han hecho, porque aquí se llaman 3 o 4 planteros, bajan los precios al gusto de ellos y se han enriquecido de forma desmesurada a costa de los pescadores artesanales, que hacen una tremenda labor. Ahora, directamente, Hugo, esta planta de procesamiento, porque, a ver, y déjame ver si estoy en lo correcto, como voy entendiendo el conflicto de los pescadores artesanales. Ustedes como pescadores hacen el trabajo más duro, ¿cierto? Salen a la mar, enfrentan todas las condiciones climáticas y los peligros que revierte ser pescador y estar en la mar, ¿cierto? Capturan esta especie de jibia, cargan sus botes con casi 4.000 kilos, ¿cierto? Vuelven a la costa, llegan a la costa, aquí llega un intermediario, pesca la jibia, le paga 400 pesos y ellos se ganan quizás hasta más plata que ustedes por solamente una pasada. Ahora, esto se podría terminar claramente si los pescadores logran no solamente pescar el producto, sino que también procesarlo. ¿Nunca han acudido ustedes como asociación de pescadores, por ejemplo, a una entidad como la Corfo, por ejemplo, que los ayude a implementar este tipo de planta y que ustedes mismos puedan procesar su producto? Mira, estamos en el proceso, tú muy bien hiciste la síntesis de la cadena de productiva. Nosotros ayer pedimos la información a Cernapesca del precio de venta de las plantas y nos mandaron, bueno, todavía no el informe final internacional, pero sí el nacional. Por ejemplo, si a nosotros nos estaban comprando a 500 pesos en precio de playa en el muelle, ¿Ya? el intermediario se ganaba 150 pesos solamente con el traslado desde el muelle hacia la planta. Es decir, si a nosotros nos compraban a 500 pesos, ellos venden a 750 pesos en la planta. Son 150 pesos y un intermediario se saca en un día 100 toneladas. Imagínense la plata que se llevan a diario un tipo solamente por trasladar la pesca hacia la planta. Con la pregunta que tú me hacías, efectivamente, o sea, nosotros al tener nuestro medio de producción, imagínate, acá en Quintero somos 329 familias de la federación, que por lo que estamos viendo, ellos afuera venden a $2, $2.5, eso se pasa directamente al trabajador como una empresa, con un accionista cada pescador, y eso evidentemente que va a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Nosotros tenemos una vida útil bastante reducida como trabajadores porque el frío, la sobrefuerza que se hace es tremenda. Yo voy a subir unos videos a redes sociales para que la gente vea lo que nosotros hacemos. O sea, estamos capturando ejemplares toda la noche de entre 20 y 40 kilos, toda la noche. Entonces, es un tremendo esfuerzo que no está bien reflejado en lo que nosotros ganamos. Exactamente. Ahora, el tema del precio internacional, o sea, claro, en el fondo el margen se lo llevan los demás y ustedes dicen, nosotros que hacemos el trabajo duro lo hacemos menos. Ahora, ¿cómo salimos de este conflicto, Hugo? Porque no van a poder seguir en paro por mucho tiempo y es poco lo que puede hacer el gobierno, yo creo, con ustedes, ¿no? Mira, se podría hacer mucho. Lo que pasa es que por la estructura económica y el modelo de acá del país, el Estado no le gusta intervenir mucho en estos conflictos. Pero por ejemplo en el Perú, que nos lleva Galaxia en delantera, ellos tienen 421.000 toneladas, nosotros 200.000 toneladas, y con plantas gigantes que procesan 600 toneladas en el día. Ahí hasta el ministerio produce, y tienen un biministro de pesca. El Estado allá invierte en las plantas, el Estado allá también compra, porque en Perú el 20% de lo que se captura es de consumo humano. Interno. Se hacen chicharrón de jibia, se hacen ceviches de jibia. Tú ves allá los carritos que acá venden completo, venden jibia. Entonces hay que fomentar acá el consumo humano de jibia. Es un calamar, un molusco rico en proteína.
Y como tú también Y hoy día, decías... hoy por día la nosotros demanda, Hugo, ¿quién se la lleva? no, ¿Se va al extranjero? internacional, se va a China, a Corea, a Estados Unidos. Ah, claro, entonces la planta, usted lo sacan del mar, la planta lo procesa, lo congela y lo exporta. Lo congela y lo exporta, claro. Ese es un poco de los mitos que tenía la comunidad también ahí en la greda, que decían que íbamos a llevar olores y todo ese tema. Nosotros no cocemos, congelamos. Viene la jibia, en la quinta región es una jibia premium, porque aquí se visera en el mar, no se llega con las tripas. En otros lados, en Coquimbo, en el sur, claro, efectivamente ocupan la jibia y no está bien, pero ellos trabajan con jibia entera, jibia sucia, como se dice, y efectivamente ahí se revienta la tinta y el olor es bastante fuerte. Pero acá no, porque llegamos con la jibia limpia, viene el tubo, el ramal separado y se limpia y se congela y se exporta. Entonces no hay cocción, no hay mayores olores. ¿Y la capacidad, claro, la capacidad de plantas de procesamiento que tenemos acá en la región de Valparaíso, de cuántas toneladas estamos hablando? Mira, ese otro punto, agradezco tu pregunta. El otro día estuvimos hace 2 o 3 días atrás con el director zonal de pesca, José Pedro, y le explicábamos que nosotros 2 días que trajimos la quinta región todos los botes y carguemos nuestra embarcación, al segundo día están todas las plantas llenas, porque la industria también está diciendo que quiere volver a pescar la jibia con barcos de arrastre, que son un arte extremadamente nocivo para los ecosistemas marinos, que lo eliminamos en el 2018, yo participé, fui dirigente de esas gestiones, y como nosotros no cumplimos en teoría nuestra capacidad, quiere que vuelvan los barcos de arrastre de la jibia. Nosotros no cumplimos nuestra cuota porque no podamos, sino que no hay capacidad de planta para recibir a todos los pescadores de la quinta región cuando hay abundancia de recursos disponibles en la naturaleza. Qué interesante, Hugo, buen punto. O sea, a ver, expliquemos el concepto. En el fondo, ustedes como pescadores artesanales tienen una cuota de pesca, ¿cierto? Le dicen a ustedes que no cumplen la cuota de pesca, pero si la cumplieran, no tenemos la capacidad de procesar todo lo que pescan. No tenemos, mira, es más, el otro día, 2 días trabajamos, al segundo día nos tuvieron que mandar con cuota de 2.000 a 1.500 kilos solamente porque las plantas ya estaban atochadas. ¿Cuántas plantas tenemos acá en la región de Valparaíso? Mira, deben ser 4, no más de 10. O sea, 10. en el fondo, Hugo, estamos con Hugo Poblete, cierto, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales. Te agradezco mucho el contacto, Hugo, ha sido muy ilustrativo también para poder entender el conflicto. Hoy día el verdadero conflicto de ustedes, los pescadores, no está en el precio de la bencina. El verdadero conflicto no está quizá en el precio final de la jibia. La verdadera solución a su conflicto está que el Estado lo apoye a ustedes a tener sus propias plantas de procesamiento y se acaba el problema y le cambia la vida a los pescadores. Eso es. Tú has dado en el clavo con nuestra demanda. De hecho, es más, en el gobierno anterior nosotros teníamos, después de una paralización que hicimos de la bahía, está firmado, si quieres después por interno te lo mando, un convenio con el ministro Grau, donde nosotros ya pedíamos que la planta de jibia, porque ya lo veníamos estudiando hace mucho tiempo la problemática de Chile. Nosotros tenemos que competir con Perú. Perú es un monstruo, tiene planta en Paita, en Pucusama de 600, de 400 toneladas diarias. Son plantas estatales peruanas. Son plantas público-privadas, pero el Estado invierte allá fuertemente, incluso en comprarle pesca a los artesanales para consumo humano. Sí, una locura. Allá el 20% de 421.000 toneladas se come en Perú. Entonces en Chile estamos teniendo una tremenda problemática porque a pesar que somos una de las potencias más grandes del planeta en captura, estamos entre las 10 potencias de captura, tenemos el peor consumo de peces y mariscos de Latinoamérica, solamente por sobre de Perú y Bolivia, Paraguay y Bolivia, que no tienen mar. Entonces en Chile no se está consumiendo, los niños en la Junaeb le están dando tilapia y pangasius, tilapia y pangasius que la traen de Vietnam, el pez rata conocido que viene fuertemente criticado porque lo hacen ahí, lo cultivan en charcos con metales pesados de la industria. Entonces eso le están dando a los niños en Chile y no se está fomentando el consumo de pez y marisco de nuestro país. Por eso que nosotros decidimos que no nos dieran plata, como lo hace siempre la industria, y nos hicieran una planta de proceso, porque necesitamos fomentar el consumo humano y también nosotros poder ganar lo que corresponde y poder mejorar en las condiciones de vida a los pescadores realmente. Ya, pero me quedo con estos números, Hugo. Me quedo con que nuestra capacidad de pesca artesanal en nuestra región de Valparaíso son 800 toneladas por día. ¿Estamos bien, cierto? Sí, APP, sí. Tenemos que la planta que ustedes tienen como pescadores ahí en Puchuncaví, que todavía no funciona, que hay que decir al alcalde que a ver si funciona o no funciona, son 30 toneladas, o sea, estamos años luz. Y que además la industria
los dueños de las plantas procesadoras no dan abasto si ustedes logran sacar el 100% de sus cuotas, que son las 800 toneladas. O sea, aquí el tema es claro. La Subsecretaría de Pesca, estamos hablando del señor Urrutia, ¿cierto? El señor Urrutia, el subsecretario de Pesca, ya, pues si la solución está súper fácil. Es súper fácil. El Estado aquí tiene que colocar, ¿cierto?, la inversión para hacer más plantas procesadoras e inmediatamente, paralelamente, ¿cierto?, hacer una campaña para el uso masivo, de consumo masivo de la jibia en Chile y solucionar los problemas de los pescadores, a ver, en 3 meses. ¿Cuánto se demora construir una planta? Mira, la de nosotros cuando ya no, de hecho, mañana tenemos que ir a ver a Puchonquey qué pasa porque se cumple el plazo de entrega del permiso de obras municipales. 6 meses una planta de la capacidad nuestra de 30 toneladas, o sea, una grande, un año. O sea, en un año podemos tener una planta que procese ¿cuánto? ¿Unas 200 toneladas? Sí. Y nos cambiaría la en vida. Y a ustedes también, ¿no? Nos cambiaría la vida. ¿Cuántos pescadores tenemos artesanales en la región de Valparaíso? A ver, aquí en Quintero somos 200, ponen alrededor de 1000 pescadores artesanales. Estamos hablando de 1000 familias, estamos hablando de un ecosistema directamente. Si colocamos un jefe de familia por un pescador por jefe de familia, estamos hablando de 5000 personas. No, imagínate que acá también nunca había entendido la problemática de ustedes, Hugo, y no está en la subvención de un vale de benzina, no está a ustedes está en fortalecerlos como gremio para lograr competir directamente al mercado internacional. Está en el fondo, mira qué buen dicho, no se trata de ustedes regalarle el pescado, sino que ayudarle a que su caña sea más larga. Ese es el punto, ¿no? Eso es, y eso es lo que nosotros lo entendimos acá, lo entendimos, y por eso es que no buscamos el bono que dio Agua Pacífico al bolsillo, sino que dijimos, no, necesitamos solucionar este problema, porque esto sí que nos va a mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados, y además le vamos a empezar a competir a otros países. Si eso es lo que hay que hacer, disputarle el mercado a Perú, a México, tenemos que sacar lo patriota que dicen todos, y poner lucas. En un año, como tú bien lo dijiste, en un año le podemos solucionar. Mira, aquí hay limpiadores de bote, los que descargan la jibia, los que manejan la horquilla. Es un tremendo polo de trabajo que tú puedes en un año solucionar. Exacto. Hugo, entendimos la problemática, la vamos a avanzar, vamos a invitar también a los diputados, a los senadores, vamos a ir hablando sobre este tema interesantísimo y yo creo que tenemos una solución y vamos a estar en contacto también interno, Hugo, para conocer más detalles técnicos. Me gustaría ir a visitarlos también para allá, Quintero, para conocer su planta de jibia. Muchas gracias por este contacto, Hugo. Feliz de recibirlo y muchas gracias por ayudarnos a visibilizar esta problemática que cuesta a veces, porque también las grandes pesqueras son dueños de los grandes medios de comunicación, entonces no quieren que se visibilice la solución de este problema, que es construir plantas que estén en manos de los trabajadores. Bueno, esa es la gracia de ser un medio independiente, pero de acá de la región, así que vamos a estar con ustedes. Gracias, Hugo. Buen día. Muchas gracias, que estén bien. Hugo Poblete, interesante, ¿cierto? La visión de los pescadores. Mira, nunca habíamos entendido la verdadera problemática de los pescadores. Los pescadores no están pidiendo plata, no están pidiendo bonos. Están pidiendo, ¿saben qué? Ayúdenos a crecer. El Estado. Subsecretario de Pesca, Urrutia, hay tarea para la casa. Oye, hay otro que está con problemas, con cuestionamientos, que es el famoso ministro Jorge Quiró, que enfrenta estos cuestionamientos por omisión de su vínculo familiar en su declaración patrimonial. Y también tenemos una ley miscelánea que viene con todo. Y para eso queremos estar en contacto, lo queríamos tener hace rato, ¿cierto? Al presidente del Partido Republicano, nuestro senador por la región de Valparaíso, ¿cierto? Arturo Esquella. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy buenos días, Jorge, un gusto saludarte y acompañarte en el Noticiero de la Mañana. No lo veía hace rato, senador, desde que usted puso la bomba ahí en el segundo piso. Desde esa época que no lo veía. Pero ¿por qué partir así? No, pero es que don yo Jorge? decía, pero es que bomba que funcionó, resultó, como que se ordenó el gobierno, ¿no? No, yo lo llamaría, digamos, una campanada de alerta para poder reorientar y organizarnos de mejor manera, y funcionó en la medida de que hemos seguido avanzando muy bien. Sí, fue una jugada bastante arriesgada, pero también directa y políticamente, que fue muy bien vista por sus pares, sobre todo sus pares de Chile Vamos, ¿cierto? Que hoy día están un poco molestos, están un poco enojados. ¿Qué está pasando con esta acusación constitucional que se intentó hacer contra el ex ministro Grau? ¿Por qué aparece republicano? ¿Le preguntaron a Chile Vamos antes o no? Mira, en el caso de las acusaciones constitucionales, teniendo a la vista que en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurría el año pasado o los años anteriores,
en donde efectivamente existía una fluidez mayor entre las conversaciones de la bancada y conmigo, digamos, en mi rol de presidente del partido. Ahora, siendo senador, se toma eso con cautela porque tú bien sabes que de prosperar una acusación puede llegar, digamos, al Senado y nosotros tenemos que pronunciarnos claro, tienen que votar. Como jurado, en definitiva, y eso hace que uno tenga que cuidar mucho sus palabras. Dicho eso, los diputados estaban hace algún tiempo estudiando toda la gestión del ministro Grau. Me imagino, para nadie, digamos, es sorpresa de que durante la administración financiera, o más bien, durante el gobierno anterior, la administración financiera no fue, al menos diciéndolo diplomáticamente, exitosa. Estuvo llena de errores, de falencias, de dificultades que son muy sustantivas, que comprometen la sostenibilidad fiscal, en fin. Con los antecedentes que han surgido durante el último tiempo, efectivamente los diputados ven ahí un elemento que podría configurar una de las causales de la acusación constitucional. Ese es la foto del momento. Obviamente que eso pasa por el trabajo jurídico que tienen que hacer. Tienen que tener, digamos, un escrito que convenza a todos, y me incluyo. Efectivamente, el día de mañana uno asume el rol, uno sabe separar las cosas y uno verá si es que efectivamente se presenta la acusación y se pasa, digamos, la primera valla en la Cámara. Uno verá si es que corresponde o no sancionar al ministro por su gestión como ministro de Hacienda, o sea, al exministro. O sea, ahora es interesante, ¿cierto? Bueno, estamos con Arturo Esquella, senador de nuestra región de Valparaíso, del Partido Republicano y presidente también del partido. Arturo, es sumamente interesante poder ir conociendo también el fondo de lo que hay detrás de Grau. A ver, esta controversia gira en torno a las declaraciones, ¿cierto?, del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien denuncia un error de cálculo superior a los 10.000 millones de dólares en las proyecciones de la deuda pública. Ahora, tampoco es claro, como no ha sido claro el ministro en muchas ocasiones, en decir dónde está el error, en qué página está, en qué número. No dice el error, habla de un error, ¿cierto? ¿No será esto también una estrategia comunicacional por parte del gobierno, al decir este error de cálculo, para ceder un poco en la conversación con el Senado ahora que esta ley miscelánea entra en discusión la próxima semana? No, yo no veo la conexión, Jorge, porque efectivamente, tal como han dicho muchos, la reforma o el proyecto de ley de reconstrucción que fomenta la inversión en el país va avanzando bien. Yo no tengo dudas de que va a tener, digamos, un muy buen trato y trabajo legislativo en el Senado también. Y esto al final del día es transparentar algo que desde el punto de vista técnico le llega, digamos, a manos del ministro actual. La proyección no es que exista un error específico en qué página está, no, se está hablando en el fondo de que se suponía que el servicio a la deuda que contrae, digamos, el Estado era tal, y eso tenía, digamos, una proyección de tanto, digamos, con todas las variables que eso implica, y la verdad es que no era la información correcta. Yo entiendo, y acá reconozco, digamos, que desde el punto de vista técnico, económico, más bien macroeconómico, no es mi área, pero que existen distintos caminos en el fondo para poder hacer esa proyección. ¿Cuál es el valor, digamos, del IPC proyectado? ¿Cuál es el valor seguramente del dólar? Debe haber varios elementos en el fondo que uno tiene que tener a la vista en función de llegar, digamos, a una cifra. Pero eso, o sea, podría incluso, digamos, entenderse como un error más, o un error, digamos, que totalmente justificable, pero cuando tú tienes un ministerio o un equipo, particularmente incluyendo a la ex directora de presupuesto, que sistemáticamente erraba en las proyecciones, tanto de ingresos, de recaudación, en este caso, digamos, de la proyección de la deuda, en fin, tú te vas dando cuenta, digamos, de que hay un problema muy mayor. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver el informe que hizo el equipo que está auditando el Estado, en donde se arroja un número que a mi juicio es totalmente escandaloso. 3.200 millones de dólares en deudas que dicho en buen chileno, se patearon para adelante. Claro, y no se hicieron que cargo en el fondo cuando no aparecen dentro del balance del término de año, sino que aparecen como por pagar cuando en verdad estaban vencidas.
Claro, porque no tenían recursos. ¿Sí? Es sabido, cualquier persona en el fondo que tiene algún conocido en los servicios públicos saben que estaban con una dificultad enorme, digamos, para poder hacerse cargo de las deudas que había contraído el Estado. Eso es muy grave, porque al final del día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los proveedores de la salud, estamos hablando de los proveedores de la educación, estamos hablando de los proveedores en el fondo que se hacen cargo de las tareas o los programas dirigidos a las personas más vulnerables del país. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué algo que en el mercado para un particular cuesta X, cuando lo contrata el Estado cuesta 3 veces X? Se muera más en pagar. Bueno, pero, ahí está. Una de las variables es esto, que no cumple el Estado. Y es realmente, digamos, desastroso que el principal empleador del país, que en este caso es el Estado, no sea capaz, digamos, de pagar a tiempo. El principal, seguramente, digamos, consumidor de determinados servicios no paga a tiempo y encarece eso toda la cadena. Estamos con Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano. Es muy cierto lo que usted dice, senador, porque en el fondo, claro, el gobierno, dentro de los cálculos que uno viera, dice el gobierno Boris, cuando termina el año 2024, había una cantidad de proveedores que no le había pagado, que deberían haber aparecido como deuda dentro del informe final, ¿cierto? Y no aparece como deuda, aparecen por pagar. O sea que en el fondo son compromisos a futuro, por lo tanto le mejora un poco la estructura de la caja, maquilla un poco la caja, ¿cierto? Eso es lo que hace. Pero también tenemos por eso, y por lo mismo, por eso ese escenario, es poco lo que se entiende, lo que quiere hacer su gobierno, Arturo, y lo que quiere hacer el presidente, el ministro Quirós, porque si sabemos que hoy día tenemos un problema de caja, si sabemos que hoy día no tenemos recursos, ¿por qué queremos bajarle 4 puntos a la recaudación? Hoy día nuestro Estado vive de los impuestos, ¿cierto? Y queremos decir a las grandes empresas, ¿sabes qué? Páguenos menos, o sea, déjenos más la caja todavía. Por eso no se entiende. Y tampoco se entiende cómo el ministro Quirós, ¿cierto?, no le hace caso, no escucha ni al Fondo Monetario Internacional, no escucha al Consejo Fiscal Autónomo, y uno dice, ¿no nos estaremos equivocando con este ministro también? Lo que ocurre, Jorge, que quizás puede ser contraintuitivo, pero muchos lo van a entender, lo que se está bajando es la tasa, no la recaudación futura. Se está bajando precisamente con el propósito de que esa recaudación mejore desde el punto de vista futuro, cuando las condiciones en el fondo del país sean o estén a la altura de lo que están ofreciendo las alternativas de otros países, digamos, más que han sabido adaptarse a las condiciones de competencia que existen en el mundo globalizado. Es eso. Nosotros, en el fondo, si es que seguimos pensando que vamos a poder sacarle una tajada tan grande a toda la inversión que hacen particulares y de eso vamos a vivir, lo que pasa es que los inversionistas toman sus recursos y se van a invertir al lado nomás. Es súper simple. Yo creo que sí, el debate está claro y uno entiende y uno dice, claro. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo, un juego que se llama SimCity. No sé si usted jugó alguna vez al SimCity. ¿Se acuerda que uno iba armando una ciudad? Sí. Entonces, sí. Uno iba armando la ciudad y entre más bajo uno le colocaba los impuestos a su ciudad, más ingresos tenía porque era más atractivo invertir. Y uno entiende que obviamente para un gran empresario, un gran consorcio, tener una menor tasa impositiva que se acerque más a la tasa de la OCDE, ¿cierto? Uno dice, va a ser más atractivo invertir en Chile, por supuesto. Pero eso también lo sabemos, que no va a ser instantáneo, nos va a generar una merma. Pero sí lo que es instantáneo es la rebaja de la entrada de recursos, porque yo le bajo ahora los impuestos a las empresas. Por lo tanto, es ahora donde mi caja se ve con mayor cierto desajuste fiscal. Entonces eso es lo que uno no entiende, porque tampoco ha sido claro, ni su gobierno ni el ministro, en explicar cómo vamos a ajustar la caja, que ya la tenemos desajustada, aún más cuando se bajen los impuestos a las grandes empresas. Que sabemos que en el futuro puede tener ganancias, pero instantáneamente ahora vamos a quedar con menos caja. Yo lo explico. Primero uno tiene que tener a la vista de que estos cambios no se hacen de un momento a otro, sino que la gradualidad juega un rol que es fundamental. Es decir, los 4 puntos no se bajan de un año para otro, sino que se van graduando hasta que en determinada fecha, años posterior, se llega efectivamente a contar con una tasa del impuesto a la renta de primera categoría. No baja en forma inmediata los 4 puntos. Es un punto por año. Inmediata. Cada punto son como $500 millones de recaudación hoy día. Perfecto. Evidentemente, si es que son más los actores que se entusiasman, como ya lo hemos sabido, tenemos récord de proyectos que están con luz verde para
proyectos multimillonarios que están en el fondo con luz verde para iniciar su tramitación y convertirse en mucho empleo, trabajo y en consecuencia rentas para el Estado. Y en paralelo, aparte de la gradualidad, dentro de las 40 medidas hay varias que apuntan a generar ese equilibrio que muy bien describe Jorge. Por ejemplo, todo el impulso para la reactivación en materia de construcción, acercando, digamos, al tiempo de hoy las decisiones en cuanto a generar, digamos, ese impulso, y se genera, digamos, un efecto cadena que es muy, muy importante. Apunta precisamente a generar recaudación, la menor recaudación transitoria por la rebaja de la tasa, se suple en el fondo por esa vía. También usted lo dice en el tema inmobiliario, ¿no? No necesariamente el tema inmobiliario, sino que perfectamente puede tratarse de obras en términos generales que están paradas u otras, digamos, que apuntan a echar adelante cuando se reactiva la economía, cuando en el fondo las tasas de interés, por ejemplo, créditos hipotecarios, tienen, digamos, un impulso dado por la estabilidad que se ve en el mediano plazo, bajan, las personas empiezan a tomar decisiones de inversión, en fin. Pero quiero llegar a otra que es más relevante todavía y que es más contraintuitiva, porque se están estableciendo o se están generando efectos impositivos en ciertas líneas, digamos, de impuestos, que hace que se adelante la recaudación. Ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los cambios que se están proponiendo transitoriamente para que las personas que quieren adelantar la decisión en términos de donación, de herencia, con un incentivo tributario para que tomen la decisión hoy día. Eso, en la medida que hemos ido estudiándolo, va a generar un impacto que es enorme de recaudación hoy día. Mucho más, por de pronto, que un punto, como te daba el ejemplo, digamos, de la primera categoría. Se espera que sea bastante más. Lo mismo con la repatriación de capitales. Arturo, cuando uno habla, yo lo escucho atentamente y tiene razón. O sea, hay muchas medidas de esas 40 que uno se va aplicando y dice, podemos empezar un ajuste en el tema fiscal. Pero no son muchas medidas que van aplicadas a un sector de la población que no es el más masivo. O sea, por ejemplo, la cuestionada rebaja de las contribuciones, los beneficiarios es un sector de la población, el que tiene casas con más de mayor valor, o sea, de una u otra manera los de mayores ingresos. La rebaja de impuestos a las grandes empresas, ¿a quién beneficia? A los grandes empresarios, ¿cierto? También va chorreando para abajo por una economía. Lo mismo que usted me está colocando por el tema de la herencia. ¿Quién tiene herencia en este país? ¿Quién va a dejar una herencia? ¿Un testamento? Las personas de grandes ingresos. ¿Cuáles de las medidas? Porque aquí lo que yo he hecho de menos, y quizás la opinión pública echa de menos, ¿cuáles de estas medidas? No por un tema de chorreo, sino que directamente de estas medidas de ley miscelánea apuntan a la clase media. ¿Cuál de estas medidas le va a solucionar la vida o le va a cambiar un poco la vida mañana mismo a una persona que gana el sueldo mínimo, que gana 700 y que tiene un ingreso familiar de no más allá de $1.000.000 de pesos? No, toda la medida. O sea, la economía hay que entenderla como un todo. Cuando hablamos de impulsar, digamos, a través de un incentivo tributario el impuesto a que las personas en el fondo donen y adelanten sus herencias, por decirlo de alguna manera. Claro, efectivamente, de donde podrían salir esos recursos son de las familias multimillonarias, eso está claro, pero para que le paguen al Estado, ¿no? O sea, de sus recursos, de sí, su pero los patrimonio, beneficiados van a ser esas mismas familias que se van a ahorrar plata. No, pues los beneficiados son los destinatarios de los programas sociales del país. El Estado va a recibir siempre esa plata, la va a recibir hoy día o mañana. No, el beneficiado va a ser la persona multimillonaria que por pagarla antes. Entonces, la pregunta es al revés. Me falta explicar esa parte entonces. Lo que ocurre es que cuando en el fondo tú pones tasas de impuestos muy altas para la herencia en términos generales y que es el mismo desde el punto de vista de la donación, se van buscando fórmulas que apuntan precisamente a que no se generen, digamos, esas donaciones. Al final del día no existe ningún incentivo a que esos recursos en el fondo fluyan. Ahora se está diciendo, mire, si usted efectivamente toma la decisión
de pagar el impuesto hoy día para que deje ordenadas sus cosas, nosotros como Estado, como sociedad, necesitamos sus recursos. Y acá estamos hablando de plata, digamos, del patrimonio de las personas, ¿eh? Es otra discusión si es que corresponde o no, y te lo uno al tiro con lo de las contribuciones, porque de repente da como la impresión de que las personas en el fondo que tienen recursos estuvieran como en una lógica de pecado. No, sí, es muy bueno. No, es que no se trata de que estén en una lógica de pecado, sino que están en una situación ventajosa. Y cuando uno ve las diferentes medidas que quiere aplicar, le pongo el ejemplo. Por ejemplo, en el tema inmobiliario. Nosotros hoy día tenemos un problema en el tema inmobiliario. ¿Cuál es el problema? Tenemos una construcción, un nivel de construcción bajo que necesitamos que repunte, ¿cierto? Necesitamos mayor construcción porque nos da trabajo, ¿cierto? Y nos ayuda económicamente. Tenemos un stock de vivienda que no se vende. La pregunta es ¿por qué no se vende? No es porque no exista demanda, es porque la demanda no puede comprar. ¿Y por qué no puede comprar la demanda? Porque no tiene pie, no tiene plata. En cambio, la medida que pone el gobierno como solución es una rebaja del IVA. ¿Qué dice el gobierno? Que lo entiendo, dice, no, pero con esto vamos a dinamizar el tema inmobiliario. Pero no, ¿en qué ayudamos a la persona que no puede comprar una vivienda a que acceda a comprársela? Cuando la economía va generando, o dentro, digamos, de nuestro sistema económico se va generando estabilidad, eso va incidiendo en las tasas de interés. Cuando en el fondo, imagínate lo conectado que están las decisiones que se van tomando. Una decisión tan dura y tan difícil que vivimos apenas entró el gobierno, como la situación, digamos, del petróleo, que inmediatamente en el fondo repercutió en el bolsillo de todos quienes consumimos, digamos, petróleo, benzina, en fin, y por lo mismo adecuamos nuestro consumo. Tiene, aunque parezca increíble, una consecuencia muy sustantiva a mediano plazo, en que desde la perspectiva del análisis que se hace como de las decisiones que se toman y la incidencia en la clasificación del riesgo país, efectivamente en el fondo eso se traduce en que las tasas de interés a las cuales se puede acceder después de una cadena de una serie de cosas, las personas en el fondo puedan volver a esos años de oro en donde comprar una vivienda, el sueño, digamos, de la casa propia, se veía bastante posible para una familia incluso joven de clase media. Ahora, no quiero hacerle el quite a lo de las contribuciones, porque acá hay un tema que es bien relevante y se presta en el fondo para una disyuntiva ideológica que encuentro que le hace mucho daño a Chile. Esta lógica de como ricos y pobres y que en el fondo los ricos son malos porque tienen más plata. No, eso es absurdo. Todos compartimos, y soy el primero en decir, de que quienes más tienen, por distintas razones, digamos, por el esfuerzo que han tenido, porque heredaron sus recursos, porque sus abuelos en el fondo les fue muy bien y qué sé yo, bueno, de cualquier manera quienes más tienen más que colaborar y entregar a lo que es común, digamos, en el Estado. Pero nosotros para eso tenemos dos herramientas, la progresividad y la proporcionalidad, que desde el punto de vista de los impuestos a la renta se combinan. Y nadie tiene ninguna duda de que quien más renta tiene, más tiene que aportar. Ese es el momento en donde se hace esa distinción. Cuando tú lo haces en función de lo que tú has acumulado, de tus recursos, que para la inmensa mayoría de los chilenos no es más que la vivienda propia, o sea, esa es la realidad de la familia chilena, y tú empiezas, digamos, a comerte de a poco ese patrimonio familiar que tienen, a comerlo, digamos, desde el punto de vista del Estado, porque se consideró que ahí también había que hacer un ajuste desde el punto de vista de la equidad. Tú vas dejando a una persona en la disyuntiva de tener que abandonar el único patrimonio que tenía y que fue construyendo durante toda su vida. Entonces eso me parece injusto. Si se quiere tener un debate de que los que más tienen más aporten, como usted lo plantea, yo estoy de acuerdo, porque es totalmente injusto. O sea, una persona que su único patrimonio tiene una vivienda, ¿cierto? Efectivamente, su vivienda, y que trabajó toda su vida a su vivienda, independiente que reciba una jubilación más o menos decente, ¿cierto? Y tenga que seguir pagando. Ok, entonces coloquémosle un artículo a la ley que propone el gobierno. O sea, el beneficio para las contribuciones va a ser para el que tenga una casa, no dos. Y ahí cambia el sentido. Pero si es para la vivienda principal. No, pero es que es distinto para entregarle un beneficio a una persona que tiene 10 viviendas y que yo le entrego el beneficio de la vivienda principal, entregar el beneficio a la persona que tiene una vivienda, porque ahí está el punto. O sea, quizás no todas las personas
No todas las personas, o sea, podemos tener un caso de una persona que tiene una vivienda de 3.000 UF, de 30.000 UF o de 10.000 UF, ¿cierto? Pero es su única vivienda. Y que podemos tener el caso de otra persona, también de mayor de 65, que tiene 10 viviendas donde su principal también cuesta 10.000 UF. No es el mismo escenario. No, Entonces, sí te entiendo, pero ahí sigues debería en haber el una eje. diferencia. Sí, pero sigues en el eje de en el fondo, hacer un corte en función de la vulnerabilidad de las personas. Es que Yo así lo debiese que ser. digo es que no, el lugar para poder hacer, digamos, esa distinción es en los ingresos, no en lo que tú tienes, no en el patrimonio, porque eso termina, digamos, siendo un impuesto empobrecedor. Yo no tendría ningún problema en que se discuta si es que es acorde o no las tasas que hoy día tenemos en los distintos impuestos a la renta. El impuesto de primera categoría ya lo conocemos de memoria y se está tratando, pero el global complementario, segunda categoría, yo creo que son muy altos, por supuesto, y hay progresividad y hay proporcionalidad, pero ese es el lugar, desde el punto de vista de la justicia tributaria, ese es el lugar en donde uno tiene que hacer la corrección. De lo contrario, en el fondo, pues, es súper legítimo también que haya quienes piensan que todos exactamente tienen que tener exactamente lo mismo. Y lo que hacen las personas que piensan así es entregarle todo al Estado y el Estado nos va entregando una especie de mesada. Ahí nadie es como que los así países, piensa el es como socialismo, pues. uno dice, sí, pero eso es lo que es un malentendido socialismo también, senador. Arturo, estamos con el senador Arturo Esquella. Para cerrar el tema inmobiliario, que no es menor, ¿cierto? La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, dentro de su plan de gobierno tenía este concepto del plan cero pie, ¿cierto? Que en definitiva lo que hace y cuyo costo es muy parecido, hay una diferencia de $600 millones, pero con tantas cifras grandes, $600 millones no es tan irrelevante, digamos, sobre que el costo del proyecto cero pie de Evelyn Matei tiene más o menos un costo de $600 millones mayor a lo que significaría este ahorro en el IVA de la vivienda. No estaría dispuesto el gobierno a que, si ya que el objetivo es dinamizar justamente y poner más atractivo el mercado inmobiliario, poder en el Senado hacer un cambio a esta medida de eliminar el tema de la rebaja del IVA de vivienda y aplicar este cero pie que ayudaría a generar mayor demanda, pero también ayudaría directamente a la clase media, que como digo, no veo ninguna línea directamente para ella más que chorreo. Yo coincido contigo, Jorge. Siempre he encontrado muy atractiva esa política pública, el subsidio en el fondo al pie, sobre todo, digamos, con la evolución que tuvo el crédito hipotecario en términos generales y la competencia que años atrás, 7, 8 años atrás, veíamos cómo competían los bancos, las instituciones financieras por captar, digamos, a esas personas. Llegaron incluso a tasas de 1,8, 1,9, imagínate lo que significa. Y también desde el punto de vista del porcentaje de la vivienda que tenían que reflejarse, digamos, en el pie que entregaba a esa familia. Eso se disparó después, por supuesto, del estallido y toda la inestabilidad que vino. Y creo efectivamente que, tal como tú lo dices, que es una política que ayudaría a empujar, digamos, la toma de decisión. O sea, porque cumple el mismo, quizás un pequeño subsidio objetivo, en eso. Cumple el mismo objetivo que se busca ahora. Yo creo que la corrección en la tasa va a venir, digamos, por el dinamismo del mercado y también, digamos, por la consecuencia de la responsabilidad que está teniendo esta administración y cómo lo va a tomar, cómo la van a tomar las clasificadoras y, en definitiva, el nuevo aire que viene, que nunca debemos haber perdido por de pronto desde el punto de vista de la seriedad en la toma de decisiones fiscales. Pero el empuje creo que perfectamente, digamos, podría estar para que se tome la decisión y se genere dinamismo en el mercado de la construcción, en el mercado inmobiliario, sí. Y perfectamente en el fondo podría ser uno de los temas que tenemos se discutan. esperanza. Yo, senador, yo estoy como, no sé a quién le estoy haciendo el lobby aquí, pero Lonton también me dijo que existe, o sea, tenemos la esperanza que esto se podría cambiar en la conversación del Senado. Es que la conversación del Senado, y acá, perdón que vuelva a la arena política, va a tener dos caminos. Existen dos posibles caminos. Uno que, siendo ya el trabajo, digamos, de una cámara revisora y sabiendo todos cuál es el contenido del proyecto, cuál es la idea matriz, el propósito, digamos, de generar una inversión, digamos, potente en el Estado, flexibilizar la toma de decisión, en fin, crecimiento en definitiva, trabajo. El tiempo que tú le asignes para la votación, para la discusión y votación de la idea de legislar, es decir, la votación en general,
no debiera ser muy significativo. Yo creo que con algunos días, digamos, de trabajo de la Comisión de Hacienda debiera estar a disposición de que la sala del Senado se pronuncie en su conjunto. Y ahí es donde va a saber, digamos, vamos a tener, digamos, la información suficiente para saber cuál va a ser el camino. Porque si es que de quienes podría venir un apoyo, me refiero a la centro-izquierda, socialismo democrático, como quieras llamarlo, están dispuestos a, en la etapa siguiente, discutir el que incorporemos nuevas medidas, dentro de las cuales podría estar perfectamente la que estamos conversando. Exacto, claro. No se entendería que ellos voten en contra. Lo digo en castellano tradicional. Si votan en contra, me da la impresión de que el camino y la fluidez con que se trate el proyecto tiene que seguir la suerte de lo que fue. Se podría plasmar al revés. Si efectivamente por parte de la oposición no encuentra, porque hoy día no ha encontrado, o sea, el gobierno ha funcionado como una aplanadora, es ver la Comisión de Hacienda, ¿cierto?, cómo funcionaron, o sea, una verdadera aplanadora, no escucharon a nadie. Y hoy día, y también yo hoy lo escuché a usted decir en la Radio Duna, a ver si nos da lo mismo ganar por un voto o no. Total, los votos los tenemos. No lo dijo así, pero los votos los tienen. Ustedes tienen 26 votos, les da lo mismo pasar. El punto está, si esto llega, porque claro, lo que se vota es el tema de legislar, ¿cierto?, para poder legislar. Pero ¿están dispuestos el gobierno hoy día a escuchar y a cambiar? Porque cuando uno escucha a Quirós, yo dudo de Quirós si está dispuesto a conversar, si no fue capaz de llenar su declaración de intereses. Entonces uno dice, pucha, ¿confiamos en este ministro o no confiamos en este ministro? Oiga, pues ya le tiene mal a otro ministro más. No, si no le tengo mal yo no le tengo mal a ningún ministro. Se va a pelear con todos los ministros. Pero a ver, dígame que no es sospechoso, preocupante o alarmante cuando yo veo la información que publica el Mostrador y digo, a ver, es verdad que Víctor Quirós es socio principal de la oficina Quirós y Puebla, de Puelma, ¿cierto? Es la empresa más grande de la región de Valparaíso en rubro inmobiliario y construcción, en el firma de arquitecto, y no lo sabía. ¿Y por qué el ministro no lo dijo? Entonces, inmediatamente me acuerdo, oye, este fue el mismo ministro de los No viste pollos. la nota, perdón, pero ¿estabas hablando de un hermano de él? Sí, pero de todas maneras, es súper claro, ¿cierto?, que la declaración de intereses de los ministros tiene que colocar, oye, mi hermano hace esto, como lo han hecho muchos, ¿cierto? Y está bien. A ver, aquí no estamos hablando, aquí no estamos hablando que exista una ilegalidad. No es una ilegalidad, ¿cierto? Pero lamentablemente no habla de una transparencia. Si existen los elementos para declarar los intereses y patrimonio que tiene, ¿cierto?, un ministro, ¿por qué no colocar que su hermano, y ahí se hubiese cerrado todo el problema? Lo que uno tiene que hacer, que es la misma norma para los parlamentarios, por si acaso, así que lo conozco muy bien. Sí, uno lo que tiene que hacer es poner el nombre, digamos, de los parientes, no me acuerdo cuál es el grado, pero obviamente los hermanos están contenidos, y pone la información de ellos, información, digamos, para la identificación. Cuando se hizo esta ley, que me tocó de principio a fin, la de prodigar la función pública, lo que nosotros, o sea, lo que se buscó era primero, tener la información sobre la mesa, cosa de que también la sociedad civil pudiera hacer el trabajo que precisamente tú estás señalando. Si es que uno entra, digamos, al detalle de cada una de los intereses e incluso del patrimonio de las personas, de esa larga lista de parientes que podría ser infinita dependiendo del tamaño de la familia, se desnaturaliza en el fondo el sentido de la declaración. Entonces, acá se hizo una mezcla. Hay que profundizar mucho en el titular, hay que profundizar mucho en especificar muy bien, incluso cuando se habla de participación en personas jurídicas, sea por derivadas, digamos, de la principal, en fin, una suerte de cascada. Uno tiene que declarar, digamos, la participación que se tiene en cada una de ellas, en fin. Y en el caso de los parientes, uno pone la información para que, desde el punto de vista de la transparencia, para que en el fondo se esté lo suficientemente claro y la ciudadanía completa sepa hasta dónde llega el espectro, digamos, de cercanía que tiene esa autoridad. Ese fue el espíritu, lo otro era impracticable. Ahora, no conozco el detalle de lo que estás mencionando, pero sí conozco muy bien la norma y ese era el espíritu, y me da la impresión que es muy poco probable que no haya puesto el nombre de sus hermanos, así que eso debe estar en su declaración.
Bueno, según la información, nosotros desconocíamos, nosotros somos de la región y yo desconocía que efectivamente uno de los principales socios de la empresa de arquitectura más relevante de nuestra región de Valparaíso era hermano del ministro que estaba proponiendo una ley inmobiliaria que beneficiara directamente a ese tipo de oficinas. Entonces uno dice, pucha. Ahí Entonces, hay dos cosas. Hay que tener más cuidado, hay que tener más Jorge. fineza. Sí, pero es que en el fondo quiere decir que las instituciones funcionan, porque en el fondo si es que se construyó una nota periodística en donde se habla de el hermano de una autoridad, es precisamente porque se tuvo a disposición la declaración que hace esa autoridad. Ese es exacto el espíritu que se tenía cuando se planteó pero así en este la caso norma la 10 nota años está atrás. hecha Pero que la distinto es autoridad que- no lo puso No quiero en dejar pasar ese una cosa. documento. No quiero dejar pasar una cosa que es mucho más relevante incluso, que tiene que ver con cómo tú le das tratamiento a los conflictos de interés. Porque en el fondo que alguien se dedique a la construcción, que entiendo, digamos, para allá vas, y que uno promueva el estímulo a la construcción general para todo el mercado y con un propósito, digamos, que es muy claro, que es dinamizar la economía y que se genere inversión, recaudación, crecimiento, empleo, en fin. No sería de locos en el fondo que se privara de generar, digamos, una medida específica o proponer, además, digamos, porque tenemos que votarlo, por el solo hecho de que tiene alguna persona cercana. Yo comparto que, con usted. No tiene que ver una cosa con la otra. Aquí el punto no está. Lo que no corresponde es cuando se hacen medidas específicas. Es En que el fondo, el punto no está sobre lo que usted dice. El punto está sobre la omisión que hizo el ministro. El ministro Es que no hay omitió ninguna- esa información. mira, lamentablemente no he leído la nota, pero de acuerdo a lo que desprendo de lo que dices, no hay ninguna omisión. No corresponde que uno entre al detalle de las actividades que hacen, en este caso los hermanos, cuáles son sus intereses. Uno tiene que cumplir, uno cumple con la norma cuando señala quiénes son sus hermano, perfecto. padres, hijos, hermanos, no me acuerdo hasta dónde Entonces, llegaba. podríamos Esa cambiar es un la poco más regla. la norma que debiese fijar más lo que hace el hermano. O sea, no es lo mismo tener un hermano que se dedique a un rubro que. Y ahora, bueno, pero Mire, lo importante. hagamos una es que cosa, no- lo desafío a encontrar que alguna autoridad similar, haya entrado al detalle de cuáles son los intereses, No, si lo estoy buscando. cuál es el patrimonio de las personas relacionadas, porque eso no terminaría nunca. Po. Vamos, Es una Lo vamos a es un buscar. elemento- Vamos a buscar al político más transparente, lo que publicó todo su árbol genealógico. Ahí lo vamos a tener. Oiga, senador. lo importante pero- es poner en los nombres y los roots de las personas en el fondo relacionadas. Y Es ahí verdad. la pega, así fue pensado, ¿ah? Ojo, eso después de largas discusiones con personas expertas en materia de transparencia, es poner a disposición de la ciudadanía la información, porque parte importante del trabajo también se va haciendo en conjunto con la comunidad completa. ¿Sí? En el fondo uno cumple poniendo esa información. Pero bueno, ya estamos pero llegando quedo al detalle. tranquilo, senador, que nos abre la posibilidad a que efectivamente en el Senado podamos incorporar este pie cero, que en el fondo tiene como propósito el mismo objetivo que tiene la norma propuesta por el ministro Quiró. Aquí lo importante no es el cómo, sino es lo que va a significar, que es que el mercado inmobiliario crezca, ¿cierto? Que hoy día genere más construcción y que generemos más crecimiento. Si todos queremos eso, queremos más crecimiento. Ahora, el punto está, ¿cuál es de la medida apura más a eso? Y yo creo que el crédito cero, ¿cierto? Puede ser una buena medida, quizá apara la otra, porque nos faltan estas medidas de clase media directa. Así que, senador, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, pues esperemos que ideas así también se puedan incorporar en la discusión en el Senado. Yo no tengo ninguna duda que el interés y el compromiso del gobierno, partiendo por el ministro Quirós, es precisamente que todos los actores políticos, particularmente el socialismo democrático, sume todas sus ideas y dé una señal muy potente de ser parte de, a mi juicio, un proyecto que va a cambiar o va a enrielarnos nuevamente en lo que Chile nunca dejó de ser, un imán, digamos, para la inversión, para el desarrollo de buenas ideas, y eso repercute en la calidad de vida de todos. Así que gracias por esta conversación. Y eso es lo que todos queremos, ¿cierto? Que este gobierno enriele. Oiga, solamente no había proyecto de ley de seguridad al final, ¿cierto? Nos vamos a quedar con el proyecto Boris, dijo el ministro Raúl. No, pues eso es una obviedad lo que Es dijo una el metáfora. ministro ¿Es una Arrau. metáfora?
no es una figura literaria como tan de moda están. Estamos todos expertos ahora en temas literarios. No, es eso de sentido común. Uno no cambia la estructura del ministerio ni el plan. Es como que yo en energía, imagínense, llega un ministro de energía que va a ejercer por 4 años y diga, mire, no, de ahora en adelante el 100% de la matriz energética va a ser sobre energía no convencional renovable. No, pues uno tiene que ajustar las decisiones, digamos, de Estado. A mí, por lo demás, mientras más decisiones de Estado haya o más ministerios tomen las decisiones en función de eso, me parece fantástico. Y es Mateo el ministro Arrau. Yo internamente he ido averiguando un par de personajes que compartieron con él en la comisión, en el tema de la constituyente, ¿cierto? Me hablaban que es muy Mateo, anota todo, es muy ordenado. Distinto es el foco y la línea de acción que propone, digamos, un gobierno determinado. Y en el ejemplo que yo le digo, saliéndonos de seguridad en energía, claro, uno sigue con la misma matriz, con el mismo propósito para décadas, digamos, adelante, pero distinto es cuando yo le digo a quienes quieren, digamos, generar nuevos proyectos, mire, yo le doy garantía de que si usted pone plantas, digamos, solares en este lugar y las conecta a, digamos, en la matriz, va a tener una certeza que no van a aparecer, digamos, normas distintas. Es que eso es lo en que seguridad nos lo falta, mismo. Sí, Es la parte seguridad buena lo mismo. que Pero bueno, eso ya da para otro programa. Es la parte creo, buena que le veo a la ley miscelánea. Ya, pero tenemos los votos, pasemos al Congreso y ojalá se apruebe, ¿cierto? Primero la idea de legislar, que yo creo que se va a aprobar, pero yo creo que en el debate, en esa discusión, tienen que venir los aportes y esperamos la altura de mira al Senado. Sí, vamos a estar muy pendientes ahí. Gracias, senador. Eso, pues que esté muy bien. Arturo Esquilla, senador de la región de Valparaíso, presidente del Partido Republicano. Muchas gracias por este contacto, Arturo, cierto, siempre a disposición con nuestro medio. Hacemos un alto comercial y seguimos. Esto es Pura Noticia Matinal, son las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 20 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 20 de las 10. Oye, entretenía la conversación con el senador Esquella. Buena, ¿cierto? Ya hay que estar apretando. Me dicen, zurdo, me dicen aquí. Estáis demasiado zurdo, Vega. No, pues uno hay que ponerse, ¿cierto? Hay que estar atento. Pero me gusta eso del pie cero. Debiésemos, hablamos ya. ¿Por qué? Porque, a ver, yo he escuchado gente de clase media que dice, soy muy pobre para que el banco me dé crédito y soy muy rica para tener un subsidio del gobierno. Y la clase media la que más le cuesta, ¿cierto? Y estamos hablando de una camada de jóvenes profesionales entre los 25, ya 30, entre 30 y 40 años, que para comprarte tu casa, para comprarse una vivienda, no sé, de 3.000, 4.000 UF, ¿cierto? Tenéis que tener un pie de 30 millones de pesos. ¿Quién tiene 30 millones, 40 millones de pesos guardados en una cuenta para dar el pie? ¿Cierto? No, pues lo que le cuesta a la clase media es el pie. Ahora, ¿por qué? Porque la clase media paga mensualmente. Oye, sí, miren los arriendos. Miren los arriendos. Las tasas de endeudamiento de arriendo en Chile son muy bajas porque la gente cumple. ¿Cierto? Que es el arriendo, en vez de pagar un arriendo, uno paga un dividendo. Pero para pagar el dividendo, el banco es sujeto de crédito y además hoy día uno puede complementar renta, ¿cierto?, con la pareja, pero lo que no existe es el pie. Entonces, si el gobierno quiere dinamizar el proyecto, escuchemos a Luis Matei. Plan cero, y cambiamos este tema del IVA que beneficia un poco más a la inmobiliaria, ¿cierto? Se van a enojar conmigo la inmobiliaria, pero en el fondo, ¿cuál es el objetivo de esto? No beneficiar a alguien. El objetivo es puntualmente que la economía crezca y tengamos más casas para vender, porque así si tenemos casas para vender, más gente trabaja construyendo las casas, viceversa, etcétera. Cero pie. Vamos a los principales titulares antes de entrar con Felipe Vergara, nuestro próximo invitado. Estos son los titulares. 18 minutos nos separan de las 10 de la mañana. 18 para las 10 autorizan cortes de tránsito por cuenta pública en Valparaíso. Los desvíos comenzarán a regir desde las 7 de la mañana de este lunes, cuando llegue el presidente José Antonio Kast a la región de Valparaíso y le hable al país. Hospital Provincial de Marga Marga avanza en proceso de traslado. Buscan asegurar una transición segura para pacientes y funcionarios. ¿Tenemos ya el semáforo instalado ahí en Marga Marga?
Amplio operativo de seguridad de carabineros en la región de Valparaíso. Priorizan sectores según análisis delictual y demandas de la ciudadanía. Desalojan toma ilegal de terrenos de la Escuela Naciones Unidas, esto es en Playa Ancha, en Valparaíso. El operativo permitió recuperar más de 1.800 metros cuadrados que estaban ocupados. La ministra Jimena Rincón, ministra de Energía, descarta extender subsidio eléctrico actual. El gobierno evalúa una nueva ayuda para enfrentar las alzas en el año 2027. Funcionarios del Servicio de Salud de Viña del Mar piden a la Contraloría revisar el pago de mudanza autorizada a la exdirectora Andrea Quero. Usted que tenía regalías, la Quero andaba en autos, saltaba la fila, se hacía exámenes. ¿Quién quería tanto la Quero? Pero bueno, ahora se apunta directamente a la Contraloría para que revise estas eventuales irregularidades y apuntan a los pagos y diferencias para a ver si se devuelven las lucas, ¿cierto? Es la idea. Pescadores artesanales de la región de Valparaíso inician una paralización indefinida por la crisis de la jibia y el alza de combustible. Estuvimos con uno de sus máximos dirigentes en la región de Valparaíso y entendimos el conflicto. Ojo, los pescadores están pidiendo algo que no es menor. Es que le ayuden, ¿cierto?, a ser mucho más competitivo. Interesante la conversación, ¿cierto?, con el dirigente de los pescadores de Quintero. La reconstrucción está bajo la lupa, no solo en el olivar. Atención, el Ministerio de Vivienda inspecciona obras en 3 sectores de Viña del Mar tras dudas sobre su calidad. Atento a Pura Noticia en el día de hoy. Vamos a tener información exclusiva del Ceremi de Vivienda. Atención, algo pasa con el Ceremi de Vivienda. Se lo vamos a contar en Pura Noticia durante el día. Senadores oficialistas ofician a la Secretaría Presidencial y a Contraloría por asesora de la cartera que realizó lobby para casas de apuesta online. Ministro Jorge Quirós enfrenta cuestionamientos por omisión de vínculo familiar en su declaración patrimonial. El gobierno anuncia ajustes al proyecto de reconstrucción tras informe financiero de Hacienda. Vamos a entrar de lleno con este tema, ¿cierto? Justamente lo hablábamos también con el senador Arturo Esquella, pero queremos conocer la visión que tiene nuestro experto, ¿cierto? Que siempre está con nosotros, con Felipe Vergara. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a puranoticia.cl, analista político, ¿cierto? Académico de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mucho gusto. Felipe, analizar el momento político que atraviesa el gobierno, ahora marcado por este intento de acusación constitucional anunciada contra el exministro Nicolás Grau, la controversia además que involucra al ministro de Hacienda, esto por esta omisión que hizo, ¿cierto?, en su declaración de intereses, y también aporta de una cuenta pública que se nos viene el día lunes. ¿Es estrategia comunicacional esto del gobierno de acusar este mal manejo o este mal sacado de cuenta del ministro Grau del déficit fiscal? ¿Qué crees tú? Creo que hay algo de eso, no necesariamente del gobierno, sino que más bien de los parlamentarios republicanos y libertarios. No sabemos todavía si esa mal sacado de cálculo existe o no existe, hay versiones encontradas. Yo no le pego al tema económico como para dar mi opinión, pero creo que se han apresurado y creo que también logra desviar la atención de varios problemas que tiene el gobierno actualmente. Entonces, en ese sentido, sí, comunicacionalmente es una buena estrategia. Ahora, ¿puede transformarse este caso que involucra al ministro Jorge Quirós en un problema político mayor para la moneda, esta omisión en su declaración de intereses? No creo. No creo, debiera preocupar. Pero he sentido que en este tipo de cosas el actual gobierno no son temas que le compliquen. No es la única yaya que tiene el ministro Quirós u otros ministros en omisión. Entiendo que la ministra Lincolao también. Sí, pues también tiene. Buen punto, tú tienes razón, Felipe, porque en el fondo estos temas que quizás pueden ser con cierta gravedad o se pueden mirar con cierta gravedad, como para este gobierno como que no es importante, no es relevante. Ahora, no es que sea grave o no, si es muy difícil que las autoridades de gobierno
o muchos de nosotros no tengamos algún conflicto de interés en un país pequeño como Exacto. Chile. Lo que es grave es no sincerarlo. Si ahí está el tema, ¿no? Es lo No que yo que le deje de decía ser recién hermano al de tu senador hermano, ni Esquella. nada de eso. Aquí el tema está en la omisión, en lo que no, el que no lo dijo. Ese es el punto. Claro, claro, y que lo que hace su hermano, que es muy válido y todos tenemos derecho a trabajar y a emprender, ¿no? Tiene relación con temas que se están viendo muy sensibles en la reforma. Recordemos que hace una semana atrás se le cuestionó mucho a Camila Vallejo porque su marido y su mamá creo que tenían negocios con el Estado, y además era un escándalo gigante, pese a que los negocios eran de hace 8 o 10 años atrás. Bueno, pero eso estaba transparentado. Acá el problema es que no está transparentado. Si ahí está el detalle, es que las cosas que tú quieres hacer tienen que ser transparentes, objetivas, y que la opinión pública y la ciudadanía, los senadores y diputados tengan esa cartilla a la vista para tomar decisiones y hacerle las preguntas válidas, como esto en qué perjudica o en qué beneficia a su entorno Exacto. familiar. Y que el Exactamente. ministro tenga la libertad para responder, si no se está prohibiendo que se trabaje, sino que simplemente se No, sincere. y incluso sería más fácil para el mismo ministro referirse, mira, en este tema no me voy a referir porque tengo conflicto de intereses, punto. Y no habla del tema y dejas otro vocero, ¿cierto?, que defienda de una manera técnica más. Ahora, uno no habla de que el ministro efectivamente, o sea, yo no creo tampoco que el ministro haya querido hacer esta norma o se le haya ocurrido hacer rebaja de IVA a la inmobiliaria para, ¿cierto?, beneficiar a su hermano. Claramente no lo va a hacer, ¿cierto? Pero el punto Es está como creer que él le baja el impuesto, las contribuciones a los ricos para que él se beneficie. No. Sería poco pensado que buscan esa ganancia Tú corta. dices que sí. Tú dices, tú estás, No, estás pero siendo no. irónico, Felipe No, Vega, no. estás siendo irónico. Lo digo como hipérbole. ¿Ah? Perfecto, una hipérbole. Bueno, ahora, el lunes tenemos un día especial. Yo sacaba la cuenta hoy en la mañana, al llegar a nuestro estudio, decía, el presidente Kast ha sido oposición de todos los presidentes, desde el regreso a la democracia hasta ahora, porque Kast fue opositor de Piñera. Eso es un hecho, ¿cierto? El presidente Kast siempre ha sido muy duro en las calificaciones, en las descripciones de los presidentes, ¿cierto? De Boric, cómo lo trató, a mismo Piñera, cómo lo trató, ¿cierto? La derechita cobarde. Siempre tiene esos adjetivos, esas calificaciones, el presidente Kast. ¿Qué esperamos de él en esta cuenta pública del lunes? Tiene poco que mostrar, ¿cierto? Son 2 meses que han sido complejos. ¿Qué debiese pasar el lunes en esta cuenta pública y qué debiese hacer Kast justamente para fortalecer políticamente a este débil gobierno que tiene? ¿Qué debiese pasar? Debería contar las propuestas aterrizadas de lo que tiene pensado para este año hasta junio del próximo año, en temas económicos, aunque ya lo sabemos eso, pero en temas de seguridad, en temas de migración, en temas educacionales u otros, pero concentrados principalmente en lo que fueron sus propuestas de campaña: seguridad, migración y economía. Eso debiera ser el foco que debiésemos tener. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Es que se va a concentrar fuertemente su discurso en criticar al gobierno anterior, ¿no? como lo ha hecho. Y esa es una mala estrategia. O sea, ¿tú crees que va a mantener la misma línea? Su real va a ser criticar a Boris, decir que nos dejó sin plata, que ha sido muy difícil, etcétera, etcétera. Se va a dar vuelta ahí. Claro, y que por ende la instalación ha sido complicada y ahora nos encontramos con que el ministro Grau había adulterado los números, qué sé yo, y por ende, y las colaciones de la FUNAED. Entonces vamos a tener que hacer ajustes y no vamos a poder llegar a esos 12.000 millones que queríamos ajustar, y tenemos una crisis en el empleo, en el crecimiento, producto de lo que le damos, y vamos a caer más de lo mismo. Y en el tema de seguridad, ¿tú crees que presente algo distinto en seguridad? Yo creo que ahí puede sí mostrar algo interesante, no sé si interesante, no sé tampoco si novedoso, pero sí debería dedicarle un poco más de esfuerzo, porque fueron 2 meses perdidos. Yo tengo confianza en que el ministro Arrau va a aportar con ideas interesantes para lo que viene. Pero escuchaba hoy día en una radio
que le preguntaban a un parlamentario de republicanos, bueno, ¿y cuándo se van los 300.000? Durante los 4 años. O sea, ya modificaron radicalmente la metáfora. El discurso. Claro, entonces, metafóricamente, entonces creo que hay que replantearse. Pero si vuelve, ¿por qué lo digo? Porque el discurso de cuando Quirós sale a enrostrar lo que supuestamente pasó, porque he leído economistas expertos que dicen que la versión de Quirós no es correcta, no lo sé, pero cuando uno empieza a escuchar y vuelven a demonizar al gobierno anterior, es que siguen en estrategias de campaña, ¿no? Y ya no son campañas, ahora son gobierno, y lo que la gente espera, y por eso les ha ido mal las encuestas, es que modifiquen el discurso y empiecen a hacer gobierno, y no buscando responsables para cada una de las cosas que suceden. Sí, pues sí, es verdad. Ahí empezar a hacer gobierno. Y yo creo que uno de los grandes problemas que hoy día tiene José Antonio Kast, nuestro presidente, ¿cierto?, es justamente ahí. Cómo logra y cómo empieza a dar cierta seriedad y más credibilidad, porque hoy día lo que más ha perdido no es solamente adhesión política, de estar de acuerdo o no con el presidente, es credibilidad política. Yo creo que ahí es donde tiene la gran duda, que todos le creímos a Kast su capacidad de gestión en temas como la seguridad, y que nos ponga una ministra y la tengan que sacar antes de los 70 días es complejo. Yo creo que la credibilidad de Kast es la que tiene que recuperar antes que otra cosa, ¿no? Sí, y fíjate que recojo un comentario que alcancé a escuchar del senador Esquella, cuando dice que esperan poder generar conversaciones y diálogos con el socialismo democrático, lo que me parece fantástico, y necesario. Sin embargo, cuando uno escucha al ministro Quirós, ahí no hay capacidad de diálogo. No. Entonces, hay una contradicción entre lo que algunos personajes de republicanos, en este caso el presidente del partido, plantea, con lo que el principal ministro hoy día, como casi vicepresidente de gobierno, esboza. Entonces, ese diálogo no conversa, y eso es algo que es bastante evidente cuando escuchamos al ministro Alvarado decir: esta acusación, la verdad es que no es el momento, porque enreda más las aguas. Significa que al interior también hay cierto ruido. Ahora, lo que sí sé, Jorge, es que terminado el discurso, los oficialistas van a decir que estuvo el después y los de oposición van a decir que estuvo pésimo. Y esto lo venimos escuchando desde el primer discurso del presidente Elwin. Bueno, y lo vamos a escuchar el lunes y vamos a estar y esperamos tener también ahí en línea con nosotros, Felipe, que vamos a estar transmitiendo desde primera hora de este lunes, ¿cierto?, esta cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Muchas gracias por este contacto, Felipe. Encantado, que esté muy bien. Hasta luego. Felipe Vergara, ¿cierto?, analista político, ¿cierto?, también parte de nuestro equipo permanente de analista y académico, por supuesto, de la Universidad Andrés Bello, en conversación con Pura Noticia Matinal. Buen programa tuvimos hoy día. Oye, me encantó la conversación con los pescadores, ¿cierto? Buena conversación, es entender un tema de los pescadores que había que hincarle el diente. El senador Arturo Esquella también, claro, ¿cierto? Podemos conversar con él y poder tratar de meter ahí la idea de este pie cero, si se puede estar, y el análisis final con Felipe Vergara. Son las noticias como a ti te gustan. Ya viene Ricardo Suárez en la radio con la mañana de Puranoticia.cl a las 13 horas, hora de noticias. Pura Noticia PM hoy día con Camila Rate, ¿cierto? Oye, debutó ayer Claudia Sáez con nosotros. Bienvenida, Claudia, a la gran familia de Puranoticia.cl, una gran comunicadora, ¿cierto?, periodista de mucho tiempo en muchos medios tradicionales. Estuvo en la radio Pudahuel, estuvo en Mega, ¿cierto? Y ahora se incorpora, por supuesto, a Puranoticia.cl. Claudia Sáez, bienvenida. Y por supuesto seguimos con la Camila, con Ricardo, ¿cierto? Con todo, con la Antonia, todo el equipo de Puranoticia.cl, Leonel Alegría en la noche, compartiendo junto a ustedes 24 horas de información, ¿cierto?, en este multimedio regional desde la región para todo Chile y el mundo. Buenos días, siga con nosotros. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.